Tengo que cobrar una plata para pagar poquito. Un cliente de un pilotico. Y no pudimos por PayPal. ¿Sabes? Sí, ¿cuál otra forma? Hay una empresa, hay una empresa que viene el podcast de 10 AM, que se la sugerí en estos días a alguien. Enseguida miro el podcast y te digo cuál, porque lo bajas de una aplicación inclusive. O sea, necesito es un link de pagos. Que le metes Es que la red. abrir la cuenta en esa empresa, y al abrir la cuenta aquí en Colombia te la abre Espejo en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Strike. Bienvenidos. Gracias. Sí, por acá afuera hay cafecito y agua si quieren ir. Bienvenidas. Se llama Stripe. No, Stripe. No, espera, yo la busco. Ya, déjame saber si ya ven pantalla. Sí, sí se ve. Sí. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Cafecito. Sí, de una vez. Les espero. Yo creo que ya, inclusive ya estamos grabando para todos. Global 100, se siente Global 666. Está muy buena. Yo pillo. Y ahí en el capítulo explican cómo funciona. Yo la he escuchado para. No, el man decía, ahí no te enredas con pagos, con... Súper sencillo. ¿La encontraste? Sí, sí. ¿Qué tal? Yo había visto como que era para poder ahorrar plata Él decía, se soluciona el tema de que yo puedo vender en otro país fácil y sin problema. Llegaron fácil. Ah, Cobran comisión. y aplica la tasa de cambio de una vez. Que yo normalmente utilizo las pasarelas de los bancos, ¿no? Y Pay, le quito más o menos como el 5.5%. Eso dice este man aquí, precisamente él estaba buscando algo parecido. Sí, estamos aquí conversando. O sea, matar las intermediaciones. Medio de tanto eventos. Entonces vos abrís una cuenta y inmediatamente quedas con cuenta espejo en varios países. ¿Cómo se llama? Global 66. Yo le encontré en el lado. Global Por 66. eso por cada pago que le hacen a uno, o a un PayPal, le quitan a uno el 5.5 más o menos. Vea, unificar financieramente la TAM. Es que Wompi. ¿Me cuentas si lo Esta noche vamos a estar la página, tal vez no. Bueno, yo creo que ahora sí ya nos están viendo pantalla. Ya tenemos conectado a Crucelia, a Jesús, a Diego, a Eileen. Gracias por acompañarnos en esta tertulia propuesta en el martes de hoy. Yo soy Juan Carlos Arias, llevo 10 años en Microsoft en diferentes roles. Y si bien la conversación hoy no va a girar en torno al ecosistema de herramientas de Microsoft donde todos estamos aprendiendo, sí queremos compartir como una práctica de experiencia de usuario alrededor de AI, que hecho es pública y espero que ustedes la utilicen. Y quiero presentarles a un amigo, colega, papá, etcétera, de mi papá también del colegio de mi hijo, que es José. Buenas tardes para todos. Mi nombre es José Daniel Sepúlveda. Yo soy abogado que se dedica prácticamente a temas de derecho comercial y de propiedad intelectual, muy vinculado a la industria de software. Asesoro desde hace ya varios años a varias empresas que son fábricas de software en Antioquia y también en el exterior. Entonces, la idea es que podamos conversar en la segunda parte de la charla un poquito de esos derechos de propiedad intelectual asociados a inteligencia artificial generativa, que es algo que hoy en día la gente no le presta mucha atención, porque veíamos en una encuesta que hicieron allá en la comunidad que ustedes tienen, donde la gente por esos temas de propiedad intelectual no se interesa mucho, pero todos los insumos que ustedes utilizan para poder activar un sistema, cualquier librería de inteligencia artificial y el output que eso le genera, eso puede ser protegible o no, dependiendo del país. Entonces, es bueno que ustedes tengan eso claro para que puedan utilizar de una manera más responsable todas las herramientas que hay hoy en día en torno a la inteligencia artificial y a la experiencia de usuario. Y la idea es que, como su nombre lo dice, es una tertulia, así que se valen comentarios, preguntas, experiencias que nutran esta conversación y que reitero, justo son los dos temas en los que en nuestra comunidad
nadie dijo que tenía poco en este momento y está bien. Yo creo que también parte de la intención es sembrar como esa inquietud de qué sucede con la experiencia de usuario, qué sucede con las normas jurídicas alrededor de, sin entrar pues en el detalle de la norma. Algún detalle que quería compartir con ustedes es las compañías que se preocupan por experiencia de usuario, en realidad están generando un retorno de inversión, no solo en sus KPIs, sino también en un retorno económico. En un estudio de Simpex, publicado el año pasado, por cada dólar que se invierte en experiencia de usuario se retornan 100. La relación es 1 a 100, es muy alta. Por muchas razones que vamos a ir viendo en la presentación. Entonces ya desde el impacto estadístico de lo que puede ser adentrarnos en la experiencia de usuario, desde las primeras liberaciones o releases de los productos que sacamos, nos va a generar una curva de rentabilidad mayor. Lo que sucede es que muchas veces sacrificamos el diseño por dar la funcionalidad y entonces empezamos en la versión 1, versión 2, y lo que está sucediendo es que estamos demorando de pronto monetizar más fácilmente al tener prácticas de experiencias de usuario. Eso por el lado pues de UX. Por el lado del tema de la propiedad intelectual, vemos que después de la liberación de ChatGPT, se ha incrementado mucho todo el tema de inteligencia artificial y patentes, más que todo familias de patentes a nivel mundial. Y hoy en día vamos a ver en el siguiente slide que prácticamente las empresas asiáticas, específicamente las empresas chinas y japonesas y de los Estados Unidos, son las que están liderando ahí como todo el tema de solicitudes de patentes relacionadas con inteligencia artificial generativa. Ahí podemos ver toda la evolución desde el 2014 hasta el 2023, que son datos que nos da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y vemos que prácticamente pues en Centro y Suramérica nosotros aquí no tenemos nada de desarrollo frente a inteligencia artificial. Lo que hacemos es pegarnos de lo que desarrollan otros y utilizar y poder darle solución a cliente especial. Y uno ve este slide y empieza uno a hacerse preguntas ya aquí desde el desconocimiento, Juan. Mira que, porque vos decís patentes de inteligencia artificial, Propiedad intelectual. propiedad intelectual desde la inteligencia artificial generativa. Y uno dice, vení, escucha, ¿cómo se distribuye eso? Ahora lo vamos a ver y precisamente eso era lo que les está diciendo Juan. Queremos más que informarlos, obviamente, y que ustedes hoy en día aprendan algo de propiedad intelectual en la inteligencia artificial. Queremos que ustedes también empiecen, como lo hablaba ahorita, por ejemplo, con él, a hacerse varias preguntas de los procesos, inclusive que ustedes hacen utilizando diferentes herramientas. Es decir, pucha, es que yo estoy utilizando aquí información de un cliente o le estoy generando estas cosas de un cliente que yo le voy a entregar y que le voy a decir que es de él, pero ¿será que realmente eso sí es de él? ¿Lo puede explotar sin ningún riesgo? ¿O cómo puedo hacer yo para mitigar riesgos que de pronto a alguien no le vaya a reclamar a él más adelante por algo que supuestamente yo creé o una inteligencia artificial generó y que creíamos que lo podíamos explotar de manera muy tranquila? Entonces, eso es algo que les queremos dejar hoy la inquietud y que ustedes vayan pensando en eso y que puedan profundizar más en ese tipo de temas. Y por eso nosotros planteamos cuando uno piensa en inteligencia artificial, plantea 3 perspectivas estratégicas. Las capacidades técnicas, que es donde estamos volcados la mayoría de los seres humanos. Unas pocas ya están diciendo, ¿y cómo gobierno? De hecho, en las exploraciones y en mi ejercicio de Program Manager de inteligencia artificial que estoy haciendo una práctica para toda Sudamérica en Microsoft, nos estamos dando cuenta que estamos tratando de incrustar el modelo operativo actual con las prácticas de inteligencia artificial y nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial, si tienes arquitecturas RAG, lo que sea, están metiéndose de lleno al proceso. Conclusión, hoy vas a tener un modelo operativo que tiene que involucrar áreas de proceso con mucha más intencionalidad que con las que gestionas otras nubes. Y eso es otra tarea que tenemos que hacer las personas que de una otra manera estamos en el ecosistema. Otras más vienen avanzando en cómo protegemos los derechos fundamentales de la humanidad, cómo manejamos estas aplicaciones en un marco ético, y es donde surge algunas siglas que es el RAI, Responsible AI. Algunas personas ya vienen avanzando en sus propios comités, en sus comités no solo de gobierno, sino en sus comités de ética alrededor
de inteligencia artificial. Entonces, ahí hemos visto algunos esfuerzos en ese orden de importancia, pero entendemos que la inteligencia artificial también es objeto de hacer un análisis desde cómo diseñamos capacidad de inteligencia artificial, no pensada en nuestras necesidades como compañía, sino en las necesidades del usuario que la va a utilizar. Y es donde entra todo lo que es UX, y ahorita les vamos a mostrar un modelo. Y la otra perspectiva, lo que mencionaba José, y cómo protegemos lo que hacemos. Y yo reproducí en muchas conversaciones que hemos tenido con José, muchas veces protegemos el producto final y no lo que pasa durante. Ahí José nos va a dar esa diferencia que es bien, bien relevante. Yo creo que a todos nos pasa, yo en estos días le escribí a alguien, ok, ya te llamo, y la Y no apareció por ningún lado, entonces ya imaginaron que escribí, ya te amo, entonces menos mal, mejor dicho, menos mal era alguien de confianza, y lo asustador era la respuesta que iba a recibir, pero bueno, eso es, vamos para otra conversación. Por un lado, y pasa mucho con las soluciones que tienen autocorrectores, pero también pasa, y esta es una imagen real de un accidente que pasa, y cuando entrevistan al señor es que no, mi carro venía en piloto automático. Entonces empieza uno a entender si esta es la experiencia que yo le quiero brindar a mis usuarios con esas capacidades de inteligencia artificial, sin meternos en los líos jurídicos que esto puede generar, que puede generar también muchos debates. Conclusión, yo creo que a nosotros ya nos están diciendo, o todos somos muy conscientes que está cambiando la forma como estamos interactuando con los sistemas informáticos. Aquí la pregunta es, ¿cómo estamos protegiendo las tecnologías que estamos creando? ¿Y qué experiencia? La palabra clave aquí es cómo en realidad la inteligencia artificial nos está dando experiencia a todos los que hacemos parte de la cadena de valor. Porque también otro realize, que me gusta esa palabra en inglés, que nos estamos dando cuenta es que la inteligencia artificial no interviene solo la interacción humana, sino que interviene procesos. Y en los procesos intervienen muchas personas. Es decir, que nosotros no le estamos dando experiencia al usuario final de la inteligencia artificial, sino una serie de personas que participan en el proceso de. Y eso nos lleva a que hablemos un poco del diseño de experiencia de inteligencia artificial. Hablemos un poco del UX. ¿Por qué? Porque en realidad están surgiendo nuevas estrategias y se están planteando cómo abordar el tema de experiencia de usuario alrededor de esta tecnología que no lleva más de 3 años. Partiendo de unos principios básicos, que es la usabilidad, la accesibilidad, la estética y la satisfacción del usuario. Pero en realidad lo que estamos diciendo es cómo estos principios fundamentales garantizan que los productos que se diseñan con AI no solo se han visto desde el aspecto funcional, que yo creo que también es la palabra clave, cómo hacemos transición del diseño de lo funcional a hacerlo agradable, a hacerlo memorable para los usuarios. Y tenía un video acá que no va a sonar mucho, pero lo voy a ir comentando. Pasa algo con el sonido y no sé qué fue, qué pasó. Pero observen lo que, y este es un ejemplo muy de Microsoft, pero aplica. Y estos chicos tienen una discapacidad que ustedes están viendo en pantalla, y básicamente para ellos jugar en la consola, que hoy tiene un nombre Xbox, pero que puede ser cualquier consola, es muy complejo, y es donde los diseñadores de experiencia crean lo que llaman el Adaptive Controller, que tiene no solo capacidades físicas, sino capacidades de inteligencia artificial para entender qué es lo que él quiere hacer. Y ahí van a notar que en una de las experiencias que dice uno de los papás con mucho sentimiento es: esta capacidad técnica quita la diferencia física que él tiene y lo hace ser igual al otro. Entonces, cuando hablamos de diseño, no solo es el aspecto funcional, sino en términos de experiencia de quien va a usar esa tecnología. Creo que este es uno de los mejores ejemplos del por qué es necesario que en realidad tengamos un pensamiento alrededor de la experiencia que le damos a nuestros usuarios en nuestras compañías, o los clientes que van a utilizar o que van a interactuar con ese bot, por colocarlo en un aspecto simple. Entonces, ¿y esto cómo se hace? En este caso me encanta, porque este es el papá que les decía, muy orgulloso de su hijo, que pueda interactuar con los demás niños sin discriminación, sin diferencia, y haciéndolo igual a otros. Son las experiencias que en realidad tenemos que buscar generar con el uso de estas tecnologías.
que quedamos todos claros en la sensibilidad que puede tener. Y es aquí donde quiero que hablemos un poco del Hacks Toolkit. De hecho, lo podemos después encontrar en internet y les comparto los vínculos en la presentación, porque es una herramienta diseñada para que los equipos que trabajan en productos y características de inteligencia artificial lo hagan de una manera más estructurada y más tal. ¿Cómo empezamos a construir un orden? Y hay 4 elementos fundamentales. ¿Cómo hacemos la planeación? ¿Cómo hacemos unos procesos de ideación? ¿Cómo hacemos un prototipo temprano? ¿Y cómo integramos pruebas hombre-humanos? Vamos a abordar un poco el concepto de cada uno de estos y demás. ¿Y cómo se hace? Se trazan inicialmente 18 guías o pautas, que son las que ven en los diferentes colores, y los colores solos nos ayudan a pensar en el momento de la inteligencia artificial o en el momento en que interactuamos. Entonces, vemos que al inicio, durante la interacción, cuando se equivoca o en el tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo es, trabajemos 18 guías o 18 pautas, que no me voy a permitir en este momento leer una a una, y a partir de ahí, pues vamos a poder entender cómo abordar el tema de experiencia de usuario. Entonces, en los 2 primeros, o sea, que es antes de iniciar la interacción, nos preguntamos qué hace el sistema y qué tanto lo hace bien, y es la claridad, y cómo le damos esa claridad al usuario final. Durante la interacción tenemos 2 temas importantes y es el contexto. Y yo no sé si ustedes, que todos han estudiado algo de prompting, hablamos mucho del contexto, pero hablamos del contexto en términos de la interacción y del lenguaje natural. Pero hablemos no del contexto de la aplicación de inteligencia artificial, sino que aquí también se habla del contexto del usuario. Un sistema, voy a dar un ejemplo sencillo, un sistema de alertas, donde alertas el pago de nómina, alertas novedades de accidentes laborales, etc. Y resulta que ese sistema de alertas funciona para todos los empleados, pero por alguna casualidad el empleado que va conduciendo un bus o un tractor que va con cemento, una retroexcavadora, le sonó una alerta diciendo que hoy no pagaron nómina. Pues ya pasó un accidente. Entonces, el contexto es que yo no debería permitir que esa aplicación de inteligencia artificial le envíe alertas al conductor que no tengan que ver con su proceso de conducción. Entonces empezamos a segmentar la capacidad de la inteligencia artificial en términos del contexto del usuario. No pensamos solo en la funcionalidad, para darles ejemplos sencillos. Ya después también habla de los contextos sociales, normativos, de comunidades, etc. Cuando se equivoca. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el sistema se equivoca? ¿Cómo estamos abordando la situación de que la inteligencia artificial produjo algo que no es? ¿Cómo estamos dándole respuesta al usuario? Y aquí es donde se generan los famosos falsos positivos o los falsos negativos. Entonces, en los falsos positivos, entonces, una cámara te rastreó, te confundió con un criminal y te generaron una captura rápida porque no lo lograste hacer. O sea, acercar a la persona que está. O un falso negativo que básicamente no diagnostica una enfermedad médica y por tanto retraso su proceso de atención. Entonces, empezamos a entender que son factores que pueden suceder a la hora de diseñar una experiencia de inteligencia artificial. Y también aquí se habla, ¿y qué hace cuando es incierto? Cuando nos encontramos en un punto donde la inteligencia no sabe la respuesta. Entonces, a veces menos es más y tenemos que validar con el usuario en qué camino coger, cuando hay dudas. Y en el tiempo básicamente cómo se comporta a lo largo del tiempo, cómo interactuamos y cómo sabemos si al usuario final le gusta o no le gusta, qué mejoras quiere de nuestra funcionalidad que estamos abarcando. Y entonces, ahí más o menos decimos, ok, estamos abordando una experiencia de usuarios desde sus principios. La primera herramienta, que es el Product Planning, ya nos habla del workbook. Y el workbook lo que nos da la posibilidad es darle un orden a ese proceso de planeación de experiencia de usuario. Porque la primera premisa que uno dice, Juan, y yo por cada experiencia, por cada funcionalidad o por cada aplicación tengo que decidir esas 18 pautas o guías. No, yo tengo que definir cuáles aplican a ese contexto de la solución que estoy llevando a cabo, que estoy diseñando. Entonces ahí es donde se genera una matriz, en realidad muy sencilla, que te ayuda al proceso de planeación, te ayuda a generar un lenguaje común con los diferentes equipos, donde lo primero que hago, y lo están viendo en pantalla, voy a tratar de, con el apuntador, mostrarlo. Y con más de eso.
Sí. Igual la preocupación aquí no es el Zoom, no te preocupes, y ya también te doy el Zoom, pero creo que aquí lo más relevante hoy es el paso uno, que es completa si cuáles de las guías aplican o no. Entonces aquí están las guías, estas sean unos ejemplos, pero ya les tengo un ejemplo más detallado. La guía aplica, esa guía aplica, esa pauta aplica para la experiencia que estás diseñando, no. Una vez definas eso, el paso dos es cuál es el impacto. O sea, defines cuál guía aplica y después defines el impacto. Arián, bienvenidos. Cualquier comentario, pregunta, aquí se vale todo. Y cuando miramos el impacto desde lo... Y Arián sabe mucho de los temas que tú manejas. Bacano que él se... Súper chévere. Ahorita ya nos conocemos. Entonces, el impacto desde lo beneficioso, pero también de los riesgos. Y finalmente, pues, inclusive puedes hacer un draft de implementación y la matriz te sirve hasta para hacer seguimiento a toda la cadena o valor de experiencia. Dicho esto, pues esa matriz funciona más o menos como este ejemplo, para que ya no nos preocupemos por la vista. Este es un ejemplo de un asistente de voz para que llame a personas. Un ejemplo, Siri, cualquier anga, necesito comunicarme con tal. Entonces, básicamente, elegimos el número 10, que es alcance de los servicios en caso de duda. ¿Es relevante esta directriz? Sí, el asistente no está seguro a quién llamar. Yo no sé si les ha pasado, llame a Paula y tienes 10 contactos, Paula. Entonces, empezamos a decir, ¿cómo podría afectar o no afectar? Pues la experiencia de usuario de que llames a una persona que no es a las 3 de la mañana, pues no es chévere, más si es un cliente. ¿Cómo se podría implementar esta directriz? Y finalmente, ¿se debe dar prioridad? Esta es la forma como tú empiezas a documentar ese es lo que llamamos el workflow. Y aquí unos comentarios tanto de product manager, diseñador. Al final yo creo que lo relevante es que esta herramienta ayuda a que los equipos en realidad generen un lenguaje común de lo que quieren lograr. Cuando estamos hablando de la toma de requisitos o construir las historias de usuario, pues nos ayuda a que haya más claridad, porque hay una tendencia a que las historias de usuario, los requisitos vayan muy en lo funcional, en intervenir mucho el proceso que se quiere lograr, pero no necesariamente en cuál es la experiencia que quiero brindar. Entonces es un poco también lo que pensamos. Entonces son etapas tempranas que nos ayudan a abordar el tema con un poco más de orden. La siguiente etapa es los patrones. ¿Qué significa los patrones? Los patrones nos dan una guía de posibles soluciones ante cada una de esas pautas o guías o 18 guías iniciales. ¿Y por qué los patrones? Porque básicamente nos ayudan a reutilizar conocimiento, porque nos ayudan a ser más ágiles. La idea es que esto sea muy repetitivo y escalable. Si no, tendrías que crear una matriz desde cero cada vez que vayas a diseñar algo con inteligencia artificial. Un libro chévere que les recomiendo, Diseñando Patrones, bien interesante, pero para hacerlo ejemplarizante, básicamente, si ustedes notan en estas 8 directrices, guías o pautas, hay 33 patrones. Si ustedes miran el primero, que es dar claridad de lo que hace el sistema, dice, bueno, ¿y cómo es una reseña introductoria de lo que hacemos? ¿Será que usamos patrones de explicación? ¿Será que exponemos los controles de sistema? ¿Será que hacemos una demo para que... Entonces, mira que te da posibles soluciones o te da posibles patrones. Entonces, ahí ustedes podrían, frente a cada una de esas guías, que ya saben que el azul es al inicio, lo naranja es durante una falla o duda, y el verde es a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos una serie de patrones. Vamos en el mismo ejemplo que venimos, súper rápido decirles, mire, básicamente si yo creo un asistente de voz, tengo 3 patrones de soluciones. Desambiguar antes de actuar. Para quienes les suene la palabra desambiguar, alguien escribió en la comunidad. Sí, Sí. alguien se está intentando sumar. ¿Sí? Pues si alcanza a entrar, mira. Sí. Nicolás acaba de... Hola, Nicolás. Súper. Entonces, estas pautas te ayudan a decir, bueno, me interesa hacer por esta vía. Ya tienes la guía y ya tienes una posible solución. Entonces, desambiguar, para quienes les suene raro, la palabra desambiguar sí existe en español, solo por quien tenga la duda. Yo tampoco lo sabía, pero existe. Evite los arranques en frío obteniendo referencias o preferencias de usuario y recurra a otras estrategias. Entonces, cuando tú abordas este patrón, y solo para colocarlo aquí como ejemplo, tú describes el problema, estableces una solución y dices cuándo y cómo podría usarlo. Entonces, de una otra manera, ya tienes
una matriz de cómo abordar ese lineamiento frente a la experiencia de usuario que quieres lograr o intervenir. ¿Por qué? Porque al final la prioridad también la haces en función de tus beneficios y tus costos. Porque implementar esto pues genera o más desarrollo o hacer más pruebas o simplemente cambiar algún código. Entonces esto genera otro tipo de complejidades. Y para verlo gráficamente, pues solo cuando ustedes están en su celular, observen que empiezas a escribir web, te aparecen 3 opciones y es lo que llamamos la duda. De la inteligencia artificial no puede decidir por ti como usuario final. Y es donde básicamente él te dice, bueno, ¿a cuál de los John prefieres llamar? ¿A John P o a John F? Esto solo para colocar un ejemplo muy tangible, muy fácil de digerir, porque aquí la invitación es la siguiente reflexión, o sea, puede recordarle, el asistente también podría recordarme que llame a familiares y amigos con los que no he interactuado mucho y te sale una alerta, oye, con tu primo que tienes primo no lo saludas hace más de 6 meses. Pero ¿qué pasa también a lo largo del tiempo? Digamos que esta es una invitación para que en sus próximos diseños incluyan las guías y los patrones, que son como los 2 conceptos claves de esta herramienta. Hasta aquí algún comentario, pregunta, me gustaría escucharlo, ¿se hace, no se hace? Para ya entrar en mi recta final de esta partida que quería sensibilizar a ustedes hoy. O sea, desde el desconocimiento de un proceso tan juicioso, pues Sí. Muy estructurado. sí. Y hay muchas cosas que no se hacen. Es más por sentido común que como metodología. Por lógica. Sí. Listo. Lo que se hace desde esta metodología lo hicieron investigadores de AI y de programación neurolingüística. Esto lo hicieron una serie de 10 ingenieros. ¿Para qué? Para mirar los patrones de comportamiento y de posibles respuestas porque todo está basado en un concepto. ¿Cómo interactúa la inteligencia artificial con el ser humano? Todo está basado en, finalmente, experiencia. Y para eso necesitábamos personas que tuvieran claridad de cómo es el procesamiento mental de las personas, cómo procesan la satisfacción o la no satisfacción de una interacción hombre-máquina. De ahí sale toda esta génesis. Y mencionas algo que es cierto y es estructurado y sobre todo que a veces lo hacemos desde la desconciencia, pero algo muy importante, insisto, es que si esto lo hiciéramos en el primer release, invirtiendo una semana más, un mes más, poquito de dólares más, tu retorno de inversión va a ser más rápido. Porque por el modo agilista salimos y muchas veces no nos ponemos a pensar en la experiencia y siempre nos atropellamos es con que el usuario no lo usa porque no tiene bien el icono, porque no explica bien algo o demás. Y es por eso que de hecho el siguiente paso es lo que llamamos el playbook y es una herramienta para generar escenarios de prueba. ¿Cómo pruebas? Y eso es otro componente. Sí, dale, Juanma. Hola Juan Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi hermano. Aquí súper entretenido escuchándote. Juanca, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a esto que estás planteando y de todo este desarrollo que han hecho. ¿Dónde juega el modelo del lenguaje y sobre todo el modelo conversacional para hacer que todas estas acciones realmente tengan un toque humano, una interacción humana dentro de ese mundo de la experiencia? Porque realmente una experiencia entre humanos se construye a través de diferentes conversaciones que te llevan a diferentes hitos que se convierten en resultados. ¿Esto tú cómo lo estás trabajando? Porque una cosa es el tema de yo cómo programo para llegar, pero otra cosa es cómo yo programo para que haya un proceso conductual y que realmente llegue a las respuestas de lo que estamos buscando. Esta pregunta está súper buena y de hecho parte de los retos que hay en las pruebas de inteligencia artificial, primero es que son muy recientes y lo segundo es que es muy difícil probar porque probamos en un modelo máquina-máquina y en un modelo máquina-hombre. Eso para darte una parte de la respuesta que lo hace aún más interesante. Sí, vamos a probar si esto funciona y pones a hacer las pruebas en un entorno ficticio, si me permites esa palabra. Ahora bien, lo más relevante aquí es entender los modos de comportamiento. Y básicamente lo que ha pasado con la inteligencia artificial es, si ustedes notaron, primero todo salió en inglés, porque es que el habla inglesa es muy diferente al habla latina, sobre todo.
Entonces, lo primero, encontrar esos patrones de lenguaje. De inglés a español, de por sí es una diferencia gigante y por eso siempre vamos a estar después del inglés. Lo segundo, nuestros mismos modismos, y aquí ya empezamos a diferenciarnos, y te voy a dar solo con un ejemplo, si es Colombia, si es español Colombia, español España o español México. Cuando a mí me ponen entre español México y español España, yo usualmente escojo el de España. México tiene unos conceptos diferentes. Entonces, ¿y a eso a qué va? A que definitivamente necesitamos entender el lenguaje y ahí es donde están los modelos. Ahí es donde está el modelo con el que se programa. Y ahí es donde está el reto que hay en los procesos de diseño. O sea, ahí ya nos metemos en las capacidades técnicas con las que tú haces tu programación. Y ahí hay muchas herramientas, Microsoft y no Microsoft. Inclusive, te voy a contar con una anécdota que nos decían cuando hace poco sale toda la moda de DeepSeek. Alguien nos decía, es que DeepSeek va a atropellar a Microsoft. No, en realidad no. Microsoft, y todas ya aquí pues como compañía, que no quisiera entrar en ese detalle, pero Microsoft no le preocupa eso porque al final Microsoft es una compañía de plataformas. Corre DeepSeek, corre OpenAI, corre su propio Synapse o su propio Machine Learning o el Machine Learning de Databricks o inclusive Teradata. Entonces, al final es entender cuál modelo es el que se adapta a tu necesidad y lo que hacen estas tecnologías como Microsoft, Google, Amazon, es que dice, cuando esas tecnologías corren en mi plataforma, yo te doy seguridad, que esa es otra conversación. Ahí ya me meto en otra conversación. Pero mi mensaje ahí es, tu modelo, cómo logra canalizar esa interacción entre el hombre y el humano y cómo logra canalizar el lenguaje. Y eso es modelo, Juanma. No sé si me dice, si me explayé. A mí me No, parece muy me parece, interesante. Dale, me parece muy dale. interesante. Dale, le doy la palabra ahí para que generemos diálogo. Listo, no, yo quería simplemente generar una reflexión y era alrededor de los modelos de lenguaje, finalmente donde estás diciendo el español de España es distinto al español de Colombia, de México y así sucesivamente. Y en función de dos cosas. Uno es función más del modelo del lenguaje o de la ideación en el diseño del tema, por ejemplo, de conexión emocional y entender el contexto emocionalmente. Eso es lo primero. Y lo segundo es qué pasa, que es creo que una realidad y la mencionaste, es máquinas validando el trabajo de las máquinas. Que eso también va a pasar en otros escenarios y está pasando en escenarios de verificación de información, de depuración de información, etcétera, etcétera. Dale, Juanma. ¿Te vas a decir algo más? Sí, mira, digamos que ahí, pues yo he tenido la oportunidad no solamente de estar en procesos de desarrollo, sino también en construcción. Ahí Carlitos, pues, ha conocido un poco acerca de lo que nos hemos movido y una de las cosas que hemos entendido es que tenemos que, digamos que en esa validación máquina a máquina, pues ahí nos encontramos con el problema del lenguaje actual como lo entendemos los humanos. Pero mira que cuando nosotros entramos en los escenarios de empezar a validar, porque tuve la posibilidad de participar en el desarrollo de diferentes inteligencias artificiales dedicadas al mundo de las ventas y el servicio al cliente, que hoy en día están trabajando como asistentes virtuales en ese sentido y están generando buenos resultados, nos dimos cuenta de un escenario que teníamos que entrar directamente nosotros y era cómo probar a la máquina conversando con el humano y entender que el humano, para poder generar una conversación con la máquina, tiene que cambiar la forma de conversar, que esto es un tema es un tema técnico que entendimos que va más allá de cómo se expresa el mexicano, el español, el peruano, el ecuatoriano, sino cómo lograr entender bajo una estructura, cómo lograr que esa conversación fluya sin necesidad de tener que vincular, digamos que los estilos, los tonos, los modismos que corresponden a cada territorio. Y eso nos dio a entender que prácticamente nosotros mismos, gracias a esta intervención, nosotros mismos tenemos que cambiar la forma de conversar aprendiendo algo que le dimos validez al inglés. Y es que el inglés, a diferencia de todos o digamos que las lenguas anglo, a diferencia de todas, tienen algo que realmente ayuda muchísimo y es aprender a ser concreto. ¿Sí? Y que los idiomas, y sobre todo los idiomas de todos los hispanohablantes, ¿sí? Tenemos un problema. Somos muchas ramas y poca concreción, o sea, mucha rama y poco tronco. Entonces, al entender ese principio básico, nos permitió a nosotros ser capaces de hablar y llegar a un resultado muy rápido en función de máquina humano frente a lo que estamos buscando dentro de humanizar esa relación o esa conversación.
Súper válido, Juan. Yo creo que lo has dicho de una gran manera y nos pones a reflexionar. Porque al final de todo lo que mencionas es cómo garantizamos que la persona humana se lleve la tranquilidad de que tuvo una buena interacción, de que fue memorable, de que quiera volver. Que yo creo que una de las medidas de NPS o de éxito es, yo quiero volver a utilizar esa herramienta porque me ayudó en X o Y. Y eso nos lleva a pensar que en realidad los equipos, 3 años que lleva Esteban, pues los equipos raramente se han detenido a pensar cómo probar. Mira que ahí lo mencionamos, básicamente cuando aparece lo malo es que ya empezamos a entender que tenemos que probar diferente. Un poco el mensaje de esta herramienta, y de hecho que la pueden encontrar en internet y que la pueden utilizar ustedes, es que este playbook lo que dice es, te ayuda a establecer el diseño de los casos de error. De hecho, esta es una imagen tomada de la herramienta donde dice, te recomienda los escenarios de test. Hay una serie de parámetros que tú puedes ingresar y te ayuda a probar. Yo creo que aquí hay un mensaje súper claro y es que esto es una propuesta que necesita ser enriquecida. Y ahí sí vale decir que no son todos los que están ni son todos los que son, porque hay patrones que a lo mejor hoy no hemos identificado, hay guías o pautas que no hemos identificado, pero ya al menos está dando un norte con lo que mencionabas y de hecho, cuando uno piensa en este playbook y lo que te mencionaba, que no solo fueron expertos de inteligencia artificial e interacción humana, sino que fueron programadores neurolingüísticos, es porque eso que mencionas, Juan, es súper importante y es entender el comportamiento del cerebro y los patrones de lenguaje que utilizamos como seres humanos. Y nos metemos inclusive en otra área del saber que quizás es distante para quienes estamos en tecnología. Entonces, conclusión, estos son algunos comentarios de los que participaron y este es un ejemplo del playbook, de cómo describes las características, cómo haces recomendaciones de hacer pruebas y estos son los parámetros, aquí sí lo voy a agrandar un poco porque es muy grande, pero estos son los parámetros donde se menciona el tipo de error, el origen de la falla, el escenario de falla y que hay algunos ejemplos de producto. Entonces, dale, Luis. Juan Carlos, gracias. Me hace bastante preocupado hasta el momento, sobre todo porque vamos a tener que revisar varias cosas dentro del módulo pues, de lo ya construido, y eso es tiempo y plata. Esto que nos están mostrando más o menos cuánto duró, o sea, Pues el diseño de todo este modelo, Microsoft hizo una inversión gigante a través de un capítulo que se llama Ether, que es el arte de lo posible de la inteligencia artificial. Y esto que les estoy mostrando de verdad es público. Yo lo que hice fue mirar experiencias propias, tratar de explicárselos en un lenguaje común. Entonces aquí el tema, esto es propio. Ahora, depende de la aplicación. Si ya lo vamos a meter a una aplicación, eso depende depende, uno, de un equipo multidisciplinario. Porque error común, el project manager vaya a calcular esto. No, aquí tiene que estar el project manager o el Scrum Master, el del negocio, el de tecnología. Si la aplicación tiene que ver con temas de seguridad, pues con seguridad. Si la aplicación tiene que ver con propiedad intelectual o tiene que ver con algo legal, pilas, involucra a alguien de legal. Entonces, primero, y eso lo hace costoso. Entonces, por eso tienes que ser muy eficientes porque si se te olvida alguien clave, vas a retroceder. Estás diseñando una experiencia de usuario y se te olvidó algo clave o un actor clave. Entonces, primer punto, actores clave que tengan conversación de experiencia de usuario. Claramente, primero vamos a empezar en el diseño funcional y en lo que yo necesito lograr, pero acto seguido deberías tener una conversación de ¿y cómo diseño bien? ¿Cómo lo hago agradable o memorable para quien la va a usar? Sea dentro de mi compañía o sea un cliente. O sea, y cada proyecto es diferente, no es que exista un parámetro. ¿Qué sucede? Que esta guía sí te da velocidad. Lo que es que me encantó tu expresión, es estructurada. Está una estructura. Insisto, eso está por construir. Conclusión, no vayas a ir a cada aplicación a correr las 18 guías porque te enloqueces. O sea, ahora seguramente el primero te va a costar mientras entiendes la estructura de las guías y los patrones, pero en la medida que aplicas esto, lo vas a hacer más rápido. O sea, y va a depender del tipo de desarrollo para ya técnicamente, porque si tomas una decisión que implica un desarrollo te puede durar una semana o 2 semanas, solo para brindar mejor experiencia. Es donde entra la expertise de tu equipo. le cuento la cara que me da el maíz. Pero a veces ese retroceso es necesario y no llegar a estrellarse uno con el usuario y en cierto punto más crítico que vas a tener menos tiempo para maniobrar. Entonces es mejor en ciertos momentos, venga,
nos reorganicemos acá y gastemos X días adicionales que esperar a que sabemos que el usuario puede llegar a estrellarse con algo. Y así no, con lo que sea, con un tema de seguridad, experiencia de usuario, una funcionalidad que hace falta, lo que sea, a veces es mejor replantear y gastar un poquito más de tiempo, ¿sí? Y obviamente el tiempo es costo, ¿no? Sí, o sea, no, tengo el tiempo, esfuerzo y eso termina produciendo plata, por supuesto. Claro, y ahí es donde tienes que balancear, porque lo saco ya y sé que va a tener un retroceso gigante o me espero y salgo mejor. Eso es un tema complejo. UX siempre queda al final pues en esa decisión. Sí, igual yo no sé, simplemente para ponerlo sobre la mesa, es qué tan cerrado es el ciclo, porque finalmente desarrollar software es eso, es una espiral y siempre está en mejora, mejora, mejora. Entonces pueden seguir saliendo loops, cosas en el camino, pero pues obviamente la metodología está ahí como para tratar de minimizar el tema, ¿no? Así es. Sí, es que al final no te estoy diciendo, tienes que definir como una fecha de corte, una experiencia mínima de usuario. Seguramente vos en esta matriz que construís en el workbook dices, uy, voy a traer 3 guías, pero le voy a dar prioridad en este ciclo a estas 2 y lo incluís en estas 2 y te va generando revelaciones. Y en el segundo ciclo incluís otras 2 o mejoras la anterior experiencia. Es muy complejo, pues ahí es donde está la decisión que tenemos como ejecutivos o líderes para saber qué abordo en un release o no. Y finalmente lo que llamamos la... Hay una manita ahí. Ah, ¿hay alguien con la manita? Hágale, Juanma. Otra vez. Allá cerrar Otra y vez, darles... otra vez yo. Juanca, una pregunta. Aquí que estás hablando de todo el tema de la experiencia y del equipo multidisciplinario, dentro del desarrollo de este workbook y digamos que dentro de la introspección que vos has hecho al respecto, ¿qué tan vinculado está la gente dentro del modelo de experiencia con la parte conversacional? ¿Qué quiere decir? En lo que dice, en las respuestas que tiene que entrar y generar, porque al final del día, la única forma de nosotros hoy en día materializar realmente esa experiencia o humanizar esa experiencia con la IA tiene que ver a través del texto o de la voz, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tanto ustedes han explorado ese tema de cómo debe ser el conversar y de cuál debe ser ese flujo conversacional antes del flujo de acciones? ¿O eso todavía no ha sido un campo donde han entrado ustedes en exploración? O si te leí bien, preguntarnos si en esa fase del playbook incorporan de pronto, voy a decir cualquier cosa, cuando uno está diseñando a veces hace focus group con cliente real para poder entender. Entonces no sé si en el playbook es viable tener esas conversaciones directas con clientes. posible cliente. Inclusive se hace también y también se hace el integration testing. Ahora, lo primero, Juan, Pero no sé si era lo que quería lo primero, Juanma, que entendí es, lo primero es entender, y eso es algo que la inteligencia artificial no solo es inteligencia artificial generativa, por tanto no solo es lenguaje natural. Los ecosistemas de inteligencia artificial son muy amplios, speech to text, reconocimiento de visión. O sea, lo primero que tenemos, el boom es inteligencia artificial generativa, pero el ecosistema de inteligencia artificial es mucho más robusto que eso. Entonces, primero, aplicar UX en todo el ecosistema, no solo en la generativa. Ahora bien, en el lenguaje natural sí, normalmente hay usuarios de confianza. Lidero un programa de inteligencia artificial para un cliente donde lo que ellos hicieron es de una población de 3.000 usuarios, tomaron los 40 de confianza críticos, no de confianza avaladores, permítame en esa expresión, y trabajamos un early prototyping así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya empezamos a hablar de integration testing, lo que estamos diciendo es cómo reducimos el abismo que se hay al momento de desplegar la solución. Entonces, lo que se hace es lo que se debe saber antes de implementar, probar hipótesis a largo plazo, mida las cosas correctas y obtenga datos considerables. Entonces, básicamente defines en una preimplementación qué es lo que tienes que hacer y después de la implementación qué pruebas vas a hacer para mejorar. Y esto te lleva a un marco de trabajo que es lo que se conoce como el marco de trabajo HINT. Inclusive tú lo mencionas ahí, tú lo mencionabas, Carlos, que es lo que llaman la plataforma de crowdsourcing, como de otra manera con usuarios vos recogiendo feedback muy rápidos en ese momento de prueba. Entonces ahí te dice, mira, básicamente define los arreglos, depende del prototipo de TIA, tienes el modelo, dónde están tus tareas y datos, cuál es la configuración que vas a hacer, haces adiestramiento, haces sesión de tareas, haces encuestas, calibras, es un ciclo continuo, encuesta de salida y te sale un informe HINT, que para tener una idea de lo que es el informe HINT, se los voy a mostrar acá, donde pues aquí está el incremento de seguridad del modelo, de satisfacción del usuario, que pues aquí hay varios parámetros que existen. Y yo creo que con esto, lo que yo buscaba en esta primera fase es supremamente importante
que tengamos en nuestras conversaciones una conciencia. Yo creo que lo que te oí, oye, este capítulo de la UX lo tenemos en un segundo lugar, pero es supremamente relevante. ¿Y qué pasa cuando qué pasa cuando esa experiencia de usuario, y aquí voy a conectarlo porque aquí está, pues, si hay preguntas o comentarios, esta es la página, ya aquí está la guía, está todo, pero aquí la gran pregunta es qué pasa cuando un desarrollador te dice que eso que él desarrolló para tu empresa es de él y no de la empresa. ¿Y qué pasa cuando un usuario final te quiere demandar porque te recomendó algo que no es o porque hizo un diagnóstico que no es? Y para eso miremos un caso de sentencias judiciales que José nos puede comentar un poco más. Y miren, por ejemplo, en la Unión Europea han habido casos de temas de experiencia de usuario, como por ejemplo accidentes de vehículos o, bueno, sí, vehículos que tienen manejo autónomo, por decirlo de alguna forma, donde hay muchas personas empezaron a decir, por ejemplo, cosas de, bueno, la responsabilidad civil que hay frente al resultado negativo para X o Y persona, que llámese usuario final, llámese empresario que tiene una tecnología que funciona a través de inteligencia artificial y que pone al servicio de las personas o de otros, ahí cómo interactúa, por ejemplo, todo el tema de la responsabilidad cuando, no sé, va una aplanadora de calles después de que le echan toda la mezcla para hacer una carretera y va por un carril cerrado, se equivoca la inteligencia artificial porque no detecta algunas de las cosas que tiene que detectar en el procesamiento de datos e información que tiene que hacer, se sale del carril, se mete a un carril donde están transitando carros y mata a una familia. Entonces ahí, en ese tipo de cosas es donde nosotros decimos, bueno, y entonces ahí la experiencia de usuario ahí final, ¿cuál es? Es una experiencia negativa, es una experiencia a través de la cual se genera un lío desde el punto de vista legal, porque bueno, entonces una familia dice, ¿yo a quién demando? Demando a la empresa constructora que tiene el consorcio para hacer la carretera, demando al desarrollador que fue el que contrató esta empresa y que dijo que esto tenía seguridad y que funcionaba plenamente y que garantizó que no iba a cometer ese tipo de errores, etcétera. Entonces, miren que hay unos ejemplos muy importantes que ya a nivel mundial han generado mucha inquietud a raíz de estos temas de inteligencia artificial, donde uno dice, bueno, y entonces la responsabilidad ahí de quién es, por ejemplo, de quién es. Yo contra quién me voy contra todos, disparo en metralla, como dice una vez como abogado, y me voy contra todos a ver quién tiene plata, quién me puede pagar, y ya después que entre ellos miren qué hacen, etcétera. Entonces ese tipo de cosas es lo que tenemos que tener en cuenta también en temas de inteligencia artificial y de experiencia de usuario que puede generar efectos negativos y cómo protejo y cómo protejo lo que creo. Y solo lo voy a dejar con esta imagen que es pública. Yo no sé si todos conocen a Emma. Emma es el androide de Empresas Públicas de Medellín. Existe, es físico. No sé si ya lo habían visto. Es espectacular. Pero solo para dejar la pregunta abierta y que ustedes lo analicen y cuál es la experiencia de usuario. Y desde el punto de vista de propiedad intelectual, ¿qué tiene que proteger? ¿La forma física del robot o sus interacciones o su software o lo que es capaz de comunicar? ¿Cómo protejo para que otra empresa similar de energía no lo copie? Pues no, miren que al final todo va conectando. La UX conecta de una otra manera con esa propiedad intelectual de la compañía que hace. ¿O será que el desarrollador de EMA puede ir y crear otro EMA en otra compañía y le pone Pepa? Pues hay unas reflexiones profundas que ahí es donde José va a tomar la palabra y hacemos esa transición en la importancia no solo de percibir el tema de experiencia de usuario, sino cómo protegemos lo que creamos o cuáles son los riesgos de lo que estamos creando. Bueno, en este tema, buenas noches para todos. En este tema de inteligencia artificial y protección jurídica de lo que se genera a través de estos diferentes sistemas, tenemos como varios desafíos y es el tema de la autoría de obras generadas por inteligencia artificial. Como lo mencionábamos ahora al inicio de la charla con las personas que estaban, hoy en día todo el mundo es pendiente de las nuevas herramientas
que están disponibles para poder generar cada vez cosas más potentes, para poder generar cosas más innovadoras, pero realmente las personas poca atención le están poniendo, le están destinando a de quién son esas obras, por ejemplo. Si yo sí tengo autorización para, a través de unos prompts, unas instrucciones, darle un insumo a una plataforma X para que esa plataforma me pueda generar a mí obras. Entonces yo lo tengo que mirar desde el input y desde el output. Tengo que mirar las dos partes. Hoy en día la mayoría de las personas hablan solamente de lo que es el resultado final, lo que genera la herramienta como tal. La falta de protección legal también es otro desafío importante porque ahora lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando esta parte de la presentación, y es que hoy en día tenemos un discurso más desde el punto de vista ético y de responsabilidad y no tanto desde el tema de propiedad intelectual y de cómo proteger ciertas cosas alrededor de eso. Y un tema de consideraciones éticas sobre la propiedad y el uso de creaciones de IA fundamentales para comprender el impacto en la sociedad. Para iniciar y para introducir, me gustaría mencionarles una definición que yo me he atrevido a lo largo de estos años de experiencia en temas de propiedad intelectual, que me he atrevido como a construir, a través de la cual le explico a las personas, miren, vamos a hablar de propiedad intelectual, pero aquí se van a dar cuenta cómo lo vamos a integrar con temas de inteligencia artificial. Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a creaciones del intelecto humano, es decir, el ser humano es el que, entre comillas, y de acuerdo a la legislación de la mayoría de los países del mundo, es el único que puede crear o que puede tener un proceso de creación que lo lleve a un resultado final de algo protegible por la ley de un país determinado, definiéndola como una disciplina que estudia la protección de bienes intangibles de naturaleza intelectual y con contenido creativo. Las ideas, hay que partir de un principio básico de la propiedad intelectual, es que las ideas no son protegibles. A veces uno se encuentra muchas personas, más que todo en departamentos o áreas creativas de las empresas, y dicen, es que nos robaron la idea o a mí me robaron la idea y esa idea es mía, yo voy a demandar, yo voy a reclamar, hacer las cosas. No, así como ustedes pueden estar pensando en estos momentos en generar soluciones a través de inteligencia artificial que solucionen una necesidad de X o Y, puede haber otras 200 personas en el mundo en este momento desarrollando lo mismo o generando también una solución para eso específico. Entonces debemos partir de algo, y es que las ideas no son protegibles. Lo que se protegen es la forma como yo las plasmo en un soporte, que puede ser, por ejemplo, un código fuente, que un desarrollador a través de unas instrucciones puede decirle a una máquina cómo ejecutar ciertos procesos, por ejemplo. Entonces, ese es el tema general de propiedad intelectual en cuanto a definición. La propiedad intelectual se divide en dos grandes mundos. Uno que denominamos propiedad industrial, donde ahí vemos todo lo que tiene que ver con signos distintivos, es decir, marcas, denominaciones de origen, lemas comerciales. Un subcapítulo de nuevas creaciones muy importante donde están las patentes. Ahora vamos a ver el ejemplo de una patente que involucra, que inclusive es de Microsoft, el titular es Microsoft, que involucra inteligencia artificial con dispositivos que ayudan a mejorar un tema de agronomía, pues, o smart agro como tal. Y está los derechos de autor, que es otro mundo que aplica más en estos momentos a temas de inteligencia artificial, que se dividen básicamente en unos derechos morales, que son derechos que no se pueden transferir, negociar, o de los cuales pueda disponer la persona que crea una obra. Unos derechos patrimoniales que son los que se mencionan más cuando hablamos de inteligencia artificial, porque ustedes saben que cuando uno crea algo, uno no puede decir que no es el autor, eso sería un derecho moral, pero sí puede negociar o puede transar con eso que crea. Entonces, un ejemplo es cuando un cliente les dice a usted, yo necesito que usted me desarrolle un asistente virtual porque mi modelo de negocio es este, necesito eliminar no sé cuántas personas que tengo en atención al cliente que me están generando unos sobrecostos en la nómina impresionantes, por lo tanto, venga, cree o desarrolle esta herramienta como tal, y con ese desarrollo yo voy a lograr esa finalidad de poder reemplazar personal humano, por decirlo así. Como al momento en que la empresa o ustedes están desarrollando y generan ese resultado, ustedes pueden disponer de ese resultado y transferírselo a otra persona vía contractual, por ejemplo.
que sería en ese caso el cliente final, el cual recibe unos derechos patrimoniales sobre esa obra que se crea y de acuerdo a lo que se estipule en el contrato la puede explotar en unos escenarios determinados. Y están unos derechos conexos que son derechos similares a los derechos de autor, que son los morales y los patrimoniales, pero para personas que no se consideran autores, sino que se consideran artistas, intérpretes o ejecutantes. Ejemplo, un cantante, un actor. Un actor no tiene derechos de autor porque el actor lo que hace es interpretar un libreto. Entonces, él no es el autor de la obra, que puede ser una telenovela, una historia, por ejemplo, sino que lo que hace es una interpretación de eso, y por eso es que hay a veces varias interpretaciones de una sola canción. Entonces, las personas que cantan las diferentes versiones de una canción son intérpretes, no autores. Entonces, son unos derechos similares a los derechos de autor. Y aquí tengo en el lado de propiedad industrial algo muy importante para temas de inteligencia artificial, que son los secretos comerciales o industriales. Muchas veces los clientes a nosotros como desarrolladores de soluciones para ellos con inteligencia artificial nos comparten información confidencial. Me dicen, mire, es que este es mi modelo de negocio, esta es la base de datos de clientes, estos son los parámetros que yo tengo para las negociaciones con las diferentes personas que pueden acceder a mis servicios, etcétera. Mucha de esa información que nosotros accedemos en el ejercicio de la actividad que nosotros desarrollamos a diario puede estar protegida como secreto comercial o industrial. Un secreto comercial o industrial, según la decisión 486 de 2000, que es la decisión andina que aplica para Colombia en todos estos temas de propiedad industrial, es decir, que es la ley para Colombia en estos temas, nos dice que es toda información que no sea pública, que tenga un valor actual o potencial para su titular y que ese titular o propietario de la información efectúe o tenga medidas o active medidas para que esa información se conserve de manera reservada. Entonces, miren que si ustedes se ponen a pensar en mucha información que a veces les comparten sus clientes para las diferentes soluciones que ustedes les pueden ofrecer, uno ahí está recibiendo secretos comerciales o industriales, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos el software y las compilaciones de datos, que todas las empresas grandes de tecnología, más que todas las norteamericanas, lo que es IBM, Apple, Compaq, a principios de la década del 80, hicieron lobby ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que indirectamente es la ONU, en decirles, miren, todo lo que es industria de software, lo que es el software, nosotros queremos que se proteja vía derecho de autor. ¿Y por qué ellos tomaron la decisión o hicieron lobby para que el software a través de tratados internacionales fuera protegido a través de derecho de autor? Porque es mucho más barato y porque el derecho de autor tiene una protección automática en más de 190 países en el mundo. Entonces no necesitas como una patente o una marca ir a registrar y a solicitar ese derecho en cada estado donde quieras explotarlo, sino que vía convenio de Berna ya tienes una protección automática en más de 190 países en el mundo. Entonces, si a mí me están vulnerando derechos patrimoniales sobre mi software en Rusia, en Estados Unidos, en Perú, yo puedo ir directamente ante la jurisdicción de ese país. A mí me tratan como si fuera un nacional de ese país y yo puedo reclamar sin necesidad de un registro, sin necesidad de estar explotando ese software o esa solución allá en ese país específico, porque ya tiene esa protección automática. Entonces, por eso es que el software se protege vía derechos de autor. ¿Y por qué ellos dijeron que la forma como un desarrollador o como un programador escribía el código se asociaba a las fases de la creación de una obra literaria? Que hay personas que pueden decir sí, otras que pueden decir no, no vamos a entrar en esa discusión por temas de tiempo, pero por eso fue que ese fue el argumento principal para decir el software lo vamos a proteger vía derecho de autor porque se asimila a la creación de una obra literaria. Entonces, eso en cuanto al software. Y en cuanto a las compilaciones de datos, se saben que la inteligencia artificial funciona con datos que nosotros a través del input introducimos en el sistema y las bases de datos, por ejemplo, o las compilaciones de datos son protegibles y lo que se protege no es la data en sí, los datos, sino la forma como estos se estructuran o la forma como estos se compilan. Entonces, el ejemplo clásico es lo que le comentaba ahora a alguien, las páginas amarillas y las páginas blancas en Colombia. Hubo un caso muy famoso ya hace muchos años aquí en Colombia donde intentaron proteger ese tipo de creaciones y aquí se dijo, no, es que eso no tiene un factor intelectual de compilación porque simplemente ahí están
agrupando una serie de datos a través de un método alfabético y no hay una creación intelectual como tal, mientras que si uno piensa después o genera intelectualmente una compilación de datos estructurada y con unos fines específicos, eso sí tiene un factor intelectual que te da para proteger esas compilaciones de datos vía derecho de autor. Entonces miren que no se protege la data en sí misma, el dato como tal, sino la forma como lo compilas. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar de dónde nosotros agarramos o de dónde nosotros utilizamos data, porque puede ser de librerías y de repositorios que son open source, que muchas personas pueden estar utilizando la misma data que nosotros para generar obras a través de inteligencia artificial, pero puede que los resultados sean muy diferentes porque la forma de compilar y la forma de llevar las instrucciones o de meter los prompts sea muy diferente. Entonces miren que eso es interesante en cuanto a las compilaciones de datos. Aquí, perdón. Aquí les quería traer una pequeña reflexión y es hoy en día quién se considera autor. Como les dije, en la mayoría de países del mundo, hoy en día autor es la persona física que crea una obra, que pasa por algo que se llama los 3 momentos de la creación. Una autora de derechos de autor muy famosa a nivel mundial que se llama Delia Lipsig, ella es argentina. Ella se atrevió a decir que los 3 momentos de la creación para decir que algo es protegible por derechos de autor son estos. Y es que primero uno piensa que lo que va a crear, la idea. Después la estructura en su cabeza y dice, bueno, entonces yo voy a generar esto de esta forma, así, tanto, y después la materializa en un soporte, que puede ser una librería o en un software a través de un lenguaje de programación, etc. Cuando algo pasa por esos 3 momentos de la creación, una persona se puede considerar autor. Y de hecho ahí les traigo, por ejemplo, un ejemplo que es muy, ya está muy trillado porque es muy viejo, eso es de antes del 2010, de no sé cómo decirle, un mono, se llama un macaco de cresta negra de Indonesia. Es una especie en vía de extinción que un fotógrafo de esos de National Geographic hace mucho tiempo, que se llama David Slater, estaba fotografiando esa especie en una isla por allá en Indonesia y dejó su trípode porque se fue a hacer cualquier cosa y se dio cuenta que estos macacos cogieron la cámara y empezaron a tomarse como si fuera selfies. Y entonces, claro, estas ONGs internacionales defensoras de los animales empezaron a decir, no, es que es un acto premeditado por el animal, porque miren que está sonriendo, está mirando la cámara, tiene derechos, esas fotografías entonces no pueden estar circulando sin que se monetice para ayudar a estas especies en la extinción. Y eso fue uno de los casos como para ratificar a nivel mundial que efectivamente quien tiene derechos de autor hoy en día solamente es el ser humano. El ser humano. Y hasta hoy así es, en la mayoría de los países del mundo. Pero ¿qué pasa? Hay países como por ejemplo Inglaterra o en el Reino Unido, donde a través de la Copyright Act, que es la ley de derechos de autor de allá, se dice en un artículo específico que es autor de obras generadas por un software o por un conjunto de instrucciones o programas de ordenador, la persona que lo haya desarrollado. Entonces, hay algunos países donde una persona que haya desarrollado, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, que ni siquiera puede medir qué puede llegar a crear o a generar, según la legislación de algunos países, puede ser autor de todas esas obras generadas a través de ese software, por ejemplo. Entonces, países como India, China, el Reino Unido, Inglaterra, están bajo esos mismos parámetros y pues, hay muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, que decimos, no son autores porque yo ni siquiera sé qué puede crear la inteligencia artificial o hasta dónde puede llegar. Y eso depende de sistemas de aprendizaje y todo eso que ustedes saben que hay unos que son controlados y otros que no, que simplemente dejan que la máquina y el sistema siga aprendiendo y uno no puede llegar a saber hasta dónde va a llegar a crear cosas. El proceso generalmente para generar un sistema de inteligencia artificial es identificar la necesidad, recopilar datos, información y limpiarlos, escoger una tecnología de inteligencia artificial que son las librerías de aprendizaje, entrenar el modelo y desplegarlo en un entorno de producción.
¿por qué quise traer esto? Yo sé que ustedes tienen esto claro y es lo que normalmente hacen las personas que interactúan con estos sistemas. Es porque miren que en cada uno de esos momentos y especialmente en los primeros tres es donde uno tiene que tener muy en cuenta esos temas de propiedad intelectual. Porque cuando yo identifico la necesidad, recuerden que al no protegerse las ideas, el hecho de que yo esté pensando en un proyecto muy innovador para una solución específica, no significa que entonces yo ya tengo algo protegido. En primer lugar. Conclusión, calla tus ideas. Calla tus ideas o uno tratar de protegerse vía contractual, vía tecnológica, etcétera. Uno le dice a la gente, bueno, si ustedes están, por ejemplo, en un grupo donde hay muchas personas que están presentando permanentemente proyectos de innovación y pensando en solucionar necesidades específicas de empresas o de sectores de la economía o de la sociedad como tal, pues, hombre, antes de ir a tratar de conseguir partners, de conseguir un patrocinador, un socio capitalista, etcétera, asesórese y firme unos acuerdos de confidencialidad que realmente les sirvan a usted para proteger esa información que usted está compartiendo y que puede ser protegida, por ejemplo, vía derecho de autor. Si usted ya tiene un modelo de negocio escrito, si usted ya tiene un prototipo de un software, si usted ya tiene ciertas cosas, eso que usted puede que esté presentando en una reunión para atraer clientes, para atraer partners, para atraer inversionistas, puede que ya sea protegible. Y a través de esos acuerdos de confidencialidad, usted también puede empezar a decirle al otro, mire, esto que yo le voy a compartir, que lo voy a presentar, que vamos a conversar, que vamos a exponer, es reservado, es secreto, no es de acceso público, por lo tanto, usted no puede divulgarlo ni utilizarlo para ninguna otra finalidad para la cual estamos conversando aquí en esta reunión o en esta presentación. Entonces, desde ese primer momento ya hay que involucrar temas de propiedad intelectual. Cuando yo recopilo datos, información y los limpio, también, porque cuando yo recopilo datos de un tercero que es un cliente mío, yo digo, bueno, ¿y esto de quién es? Si es suyo, listo, es suyo. Usted me autoriza para que entonces yo lo introduzca en un sistema que puede que lo utilice para otras cosas, porque muchas veces no leemos los términos y condiciones de las plataformas. Nosotros no sabemos qué va a hacer OpenAI, no sabemos qué va a hacer DeepSeek con información que nosotros metamos ahí o que introduzcamos, y más que todo cuando utilizamos las herramientas gratuitas, porque cuando utilizamos los que son con pago, pues ahí ellos en los términos y condiciones nos están diciendo, bueno, nosotros no vamos a aprender de la información que usted está introduciendo, de las cosas, todo eso, pero cuando utilizamos herramientas gratuitas, en la mayoría de los casos, además de que nos dicen que van a seguir aprendiendo con todo eso, también nos están informando que nosotros estamos dando una licencia perpetua, es decir, para toda la vida, para lo que dura el sistema operando, que a nivel mundial, es decir, que la pueden utilizar en cualquier país del mundo y de todos los derechos patrimoniales de eso que nosotros estamos introduciendo. Entonces ellos podrían sacar, por ejemplo, obras derivadas de eso que nosotros estamos introduciendo ahí, que ni siquiera es de nosotros, sino de un cliente, y sacarle o generarle algo muy parecido a un tercero. Entonces eso es importante. Escoger la tecnología es eso que les acabo de decir, leer esos términos y condiciones y saber realmente qué pasa tanto desde el input como desde el output. Mirar desde los dos escenarios. Y aquí veíamos también un tema de que esa recolección de datos la tenemos que mirar de acuerdo a ese artículo 260 de la decisión 486, si es un secreto empresarial o no. Entonces aquí ustedes me dicen, no, es que vamos a generar un asistente virtual para Sura, porque Sura quiere que a sus usuarios de póliza los atiende un agente virtual con unos tiempos de respuesta mucho menores, que se clasifique mejor las personas porque hay mucho reproceso, etcétera. Y resulta que Sura le va a compartir a usted todos los protocolos de atención que ellos tienen para los usuarios que tienen póliza de salud. A ella le está compartiendo usted un secreto industrial o una obra protegible por derecho de autor y usted tiene que mirar muy bien cómo la va a usar, dónde la va a introducir para poder determinar si es seguro o representa algún riesgos jurídicos para su cliente. Porque puede que eso se divulgue si lo estoy utilizando en un repositorio que sea open source y ya después otra empresa que también se dedique a una actividad económica similar utilice eso para sacar una solución, por ejemplo, mejor que la de Sura, por decirlo de alguna forma. Y lo de las bases de datos protegibles por el derecho de autor, que ya lo habíamos visto, de que no se protegen los datos de la información en sí, sino la forma como se compilan como tal.
También podemos ver esto en temas de fotografías, código, inclusive música. Lo que pasó con esa canción que todo el mundo pensaba que era de Bad Bunny, pues ahí cuando yo utilizo un sistema de inteligencia artificial y le estoy introduciendo datos e información que tienen que ver con obras musicales de una persona en específico, pues una obra musical es protegible por el derecho de autor. Por lo tanto, para yo poder hacer eso y poder generar una obra derivada de esas obras preexistentes, tengo que tener una licencia de autorización. Y quien lo hizo no tenía licencia ni autorización de él. Por lo tanto, eso son violaciones a derechos de autor de terceros. Y al momento de yo utilizar una canción de esas, puedo recibir fácilmente un reclamo por derechos de autor o una demanda por derechos de autor de Bad Bunny o la empresa que él tenga con la administración de sus derechos de propiedad intelectual. Para dejarte tomar algún momentico, yo hago un comentario ahí. Muchas de nuestras organizaciones utilizan cualquier buscador para buscar imágenes y colocarla en una presentación. Pasan todas las organizaciones. Voy a hablar por Bing, porque Bing siempre te va a mostrar en la menor cantidad de ítems frente a otras plataformas. Digamos que si es una política muy Microsoft de propiedad intelectual, donde todas las imágenes que tú encuentras en Bing o en Edge tienen derechos propietarios, es decir, te conceden para que tú los utilices sin problema. No voy a hablar de los otros buscadores donde encuentras mucha más cantidad, pero unas de esas fotografías, si las llegases a utilizar, tu empresa puede ser objeto de demanda. Y es un tema súper simple que pasa todos los días y que donde ven con la mala fortuna de que sea una fotografía por uno de estos fotógrafos reconocidos, pues ahí tiene su demanda de miles y miles de pesos. Y, y es más común de lo que parece, inclusive de empresas que uno diría tienen un departamento legal robusto y que puede advertir de ese tipo de riesgos en un área creativa. Eso sucede. Por ejemplo, en Bogotá hay un fotógrafo, no sé si sea muy famoso porque pues yo no lo conocía antes de esos casos, pero hay un fotógrafo en Bogotá que demanda empresas por fotografías de él porque él toma imágenes panorámicas de las ciudades. Entonces, por ejemplo, tiene imágenes panorámicas de Bogotá donde aparece la torre esta con Patria, ciertas cosas, todo eso. Entonces, y la sube a ciertas plataformas donde la gente tiene acceso gratuito. Pero el mito, ¿cuál es? Y es que la gente piensa que lo que es libre lo puedo utilizar como quiera, o lo que es de acceso público lo puedo utilizar como yo quiera. Y no es así. Puede que sea de acceso público, pero no que me estén dando a mi licencia para yo reproducirlo, formarlo, comunicarlo públicamente, distribuirlo. Entonces, ese fotógrafo en específico se dedicó a demandar empresas porque inclusive el asesor de él fue un director de Psycho hace tiempo, él sabe propiedad intelectual, y me parece que eso es un poco ético lo que hacen. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Cotelco, capítulo Bogotá, ustedes saben que Cotelco es la asociación está de los hoteles, vieron una foto de esas panorámicas de Bogotá y dijeron, ve, para la rendición de cuentas del año tal y todo eso, vamos a utilizar eso en la portada y contraportada del libro. Y claro, cogieron una fotografía de esas, imprimieron como 900 ejemplares físicos y además de eso tenían ejemplar también como ebook. A eso tuvo acceso un montón de gente. Y claro, después llegó la demanda de, no, es que eso estaba en Pinterest, pues estaba en tal parte, sí, pero es que el hecho de que esté subido en una plataforma de estas no significa que te estoy dando licencia para usarlo. Toma tu demanda y ahí tuvieron que pagar una platica a este señor y al abogado del señor porque utilizaron las fotografías sin autorización o sin licencia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de todos los recursos que utilizamos para esos temas de inteligencia artificial, si realmente son libres, me están dando licencia para poder usarlos y esa licencia en qué términos está escrita, porque es lo mismo que funciona con el software. Todos los que están en la industria de software saben que existen repositorios open source. Entonces, listo, todos podemos acceder a eso. Pero open source no significa que sea copyleft. Puede que yo pueda convertir software propietario de unas librerías públicas, como puede que la misma licencia de esa librería me diga, usted lo tiene que compartir en los mismos términos y las obras derivadas que saque aquí las tiene que poner a disposición de la comunidad. Entonces, lo mismo pasa con todo eso. Tenemos que estar muy pendientes de eso porque fácilmente podemos estar cometiendo infracciones y generar un riesgo para nosotros mismos y para los clientes. Porque ahí es donde uno piensa, bueno, ¿y los clientes qué? Donde les llegue una demanda a un cliente de nosotros porque utilizó algo de un tercero que no tenía licencia, uno
con qué cara le dice, no, es que yo no sabía, o yo no leí, o yo pensé que esto era original. Es complicado. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con personas que están en diseño, que son publicistas. Yo soy profesor en varias universidades y le doy clase a unos que están en una especialización de branding estratégico para empresas y todo eso. Y yo les decía, ¿quién utiliza aquí herramientas de inteligencia artificial? El 80% de las personas alza la mano. ¿Qué herramientas utilizan? No, utilizo DaVinci, Midjourney. Ah, bueno, pero ustedes pagan la solución, pues que es pagando con planes o no, la gratuita. Ya, bueno, y ya leyeron los términos y condiciones. No, yo, bueno, vayan, léanlos porque nada de lo que han generado ahí es de ustedes ni de su cliente. Les han vendido cosas que no son de ustedes. Y aquí por temas de tiempo no me voy a poner, traje los enlaces. Pero yo los invito a que ustedes coloquen OpenAI, DeepSeek, Midjourney, Terms and Conditions o Terms of Use, los lean y miren lo que pasa tanto con el input como con el output en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Midjourney es de los más conchudos porque ellos dicen, mire, de todo lo que usted introduce en el sistema, nos da una licencia perpetua a nivel mundial, gratuita, para nosotros a través de eso que usted está introduciendo poder sacar más cosas. Y el output lo dejamos que usted lo utilice, pero podemos a una persona que nos dé unos prompts o unas instrucciones muy parecidas sacarle o la misma obra u obras derivadas. Entonces, imagínense donde yo esté sacando imágenes ahí que me encargan, no sé, como ilustrador, creativo, etcétera, se las paso a un cliente y un cliente después me diga, mire, es que hay otras 4 empresas con lo mismo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto y de leer los términos y condiciones tanto de las soluciones gratuitas como las pagadas, porque cambian mucho. Entonces, es una invitación a que no utilicemos a veces las herramientas de una manera tan ciega, sino que los leamos y la mayoría tienen los términos y condiciones en español. Y una pregunta, porque hablabas del input y el output. ¿Qué hay sobre la forma de entrenar el modelo? O sea, porque entrenar el modelo también puede llegar a ser propiedad intelectual de alguna manera. ¿Eso también entraría más que el proceso como tal? El proceso se puede proteger. Se puede proteger vía derecho a autor, si es algo que usted ya tiene documentado, escrito, etcétera, y también vía patente. Lo que pasa es que vía patente no se protege como código o como una obra en sí, sino que tiene que estar asociado generalmente a dispositivos, a hardware. Entonces yo le puedo mezclar un sistema de entrenamiento o de inteligencia artificial con, por ejemplo, sensores y con un hardware específico que me permita a mí llegar a una solución, que eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, eso sí se puede proteger. Ahora en 5 o 10 minutos, que ya sabemos que es hora de irnos a tomar unas cervezas. Sobre una hora y media lo vamos a ver. Entonces, sí se puede proteger, pero entonces ahí hay que mirar a través de qué método lo Los modelos de entrenamiento. Ok. Entonces, por ejemplo, les traigo algunos casos prácticos de protección de obras generadas a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, este es uno muy famoso que ocurrió en los Estados Unidos, donde la Suprema Corte de los Estados Unidos, después de una apelación que en primera instancia decidió la United States Copyright Office, una persona a través de un sistema específico de inteligencia artificial, Midjourney, creó una historieta, un cómic, Saria of the Dwan. Y esa persona solicitó el registro ante la Copyright Office de los Estados Unidos y allá le dijeron, mire, usted no puede proteger esto porque esto fue creado por un sistema de inteligencia artificial. Pero dejaron la puerta abierta y le dijeron, usted lo que eventualmente puede proteger son las instrucciones o los prompts que usted introdujo para poder generar esa obra, porque eso puede ser un texto muy largo y eventualmente le puede proteger, por ejemplo, como una obra literaria. Entonces le dijeron, el resultado como tal no, pero le dieron la posibilidad de que lo pueda proteger de otra forma. En Estados Unidos también está este caso el caso Thaler, que es de la Creativity Machine. Steven Thaler, creador de un programa de IA denominado Creativity Machine, solicitó el registro de una obra, el cual fue negado también por la Copyright Office de los Estados Unidos.
Él solicitaba que se diera autoría al programa y que los derechos de explotación fueran transferidos a él como creador y dueño del programa, como si se tratara de una obra por encargo. Miren, cuando uno firma, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, un contrato de desarrollo, arrendamiento de servicios inmateriales para la creación de un software, desarrollo de un software, de una herramienta, etcétera, normalmente los derechos de autor son transferidos vía contractual a quien están cargando la obra o a quien está pagando como contratante por esa obra. Aquí esta persona lo que dijo fue, mire, como yo fui el creador del programa, tráteme como si fuera algo similar a esa transferencia vía contractual por haber encargado una obra. Entonces, como yo creé el programa y el programa hizo esto que yo no sabía que lo podía hacer, pues declárelo a él como autor y que yo a través de esa transferencia de derechos patrimoniales voy a quedar con los derechos de explotación de las imágenes o de las obras que generen. Y obviamente aquí entonces la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo, no, pues ahí no se puede porque es que aquí solamente pueden ser autores las personas físicas, por lo tanto una máquina o un software no puede ser autor y no puedo, darle la razón a usted de que sean transferidos los derechos patrimoniales de un autor que no es una persona o un ser humano. Y aquí en Colombia ya también ha habido casos. La Dirección Nacional de Derechos de Autor se pronunció, por ejemplo, en el año 2023 sobre unas obras que eran unas marimondas creadas a través de inteligencia artificial para el Carnaval de Barranquilla por una persona que se llama Harold Lozada, donde creó una serie que se llama Carnival y generó varias obras que eran como marimondas muy específicas para el Carnaval de Barranquilla. Y en la descripción puso marimonda generada por Harold Lozada usando la inteligencia artificial a través de prompts en Midjourney. Ahí la Dirección Nacional de Derecho de Autor le dijo prácticamente lo mismo. Mire, aquí en Colombia, en el régimen que nosotros tenemos, decisión 351 del 93, ley 23 del 82 y las siguientes que han regulado temas de derecho de autor, solamente las personas físicas, los seres humanos, pueden ser autores. Por lo tanto, esta obra no se puede proteger. Entonces, haciendo un resumen de tendencias sobre protección generadas de obras a través de inteligencia artificial, en países, por ejemplo, como Reino Unido, la India y China, la IA o persona detrás de la creación del sistema, de la plataforma o del software como tal, que pueden tener derecho a autor. En países como España, Colombia, Alemania, solo se otorga derecho a autor a obras creadas por humanos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, la protección del derecho de autor existe cuando hay alguna intervención humana, sino que eso es como una zona gris porque uno dice, bueno, ¿y cuándo hay una intervención humana susceptible de protegerse de derecho de autor? Un prompt. Pero entonces eso lleva también a decir, bueno, ¿y cuándo se considera que un prompt sí es suficiente para que haya intervención humana en el sentido de que se cumplan esos tres estadios o momentos de la creación que les decía ahora? Porque, por ejemplo, una frase corta, lo que conocemos nosotros como un refrán, no es protegible de derecho de autor, yo no me puedo apropiar de eso. Y miren que eso yo lo podría poner como una instrucción en un sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿eso se considera intervención humana o no? O cosas que tengan o que estén muy abiertas a la interpretación del sistema como tal, que sean muy generales. ¿Eso se considerará intervención humana? No. Entonces, por eso les digo, es una zona gris ahí muy complicada. Así rapidito, me hiciste acordar en uno de los capítulos del podcast que tenemos, invitamos a un personaje que conocimos manejando Uber. Él es escritor de canciones. Entonces él nos contó que una vez se le montó un productor musical al Uber y le decía, pero vení, yo tengo canciones a mostrarte, muéstremelas. No, yo no soy cantante. Entonces perdió sus 10 minutos de fama por no tener, hasta que encontró Suno. Y entonces él dijo, no, yo qué hice mi catálogo virtual de mis canciones, entonces ya mis canciones las monto en Suno y si se me vuelve a aparecer, aquí tengo mi carpeta ya en versión pop, versión rock, cantadas por no sé qué. Ahí, ¿cómo haría el rapidito? Él escribió las canciones, no sé si las tendrá protegidas, pero ya las montó una plataforma de inteligencia artificial. Pero mira, la protección al derecho de autor es automática. Yo no tengo que ir a solicitar el registro. Okay. La verdad es que para temas probatorios y los llamamos los abogados de oponibilidad frente a terceros, es bueno uno ir a registrar, y más que todo cuando es software.
que ustedes saben, y ahorita lo decían al inicio de la tertulia, el software es una obra que está en constante evolución. Entonces, normalmente para uno proteger el software, uno lo que le recomienda a los clientes es, vea, usted vaya protegiendo las diferentes versiones del software, la versión beta, la versión 1.0, 2.0, 3.0, o cada que usted desarrolle un nuevo módulo para un cliente, porque a la medida le pidió un módulo nuevo o una funcionalidad nueva, vaya y solicite el registro para usted tener toda la trazabilidad desde el punto de vista contractual y registral de la obra que ha venido desarrollando, Pero él no necesita registro de la obra musical o de la letra de la canción para protegerla, porque, como te digo, la protección es automática. Desde el momento en que él plasma la obra en un archivo, en un papel, en cualquier parte, ya hay protección de derecho de autor. El tema es esa plataforma o ese sistema de inteligencia artificial en los términos y condiciones que dice. Ah, no, es que al momento de usted cargar o subir eso, aquí me está dando a mí licencia para yo sacar obras derivadas, licenciarle a terceros, sublicenciar, utilizar, etcétera. Ahí es donde él puede tener un riesgo y con seguridad que no los leyó. Entonces, ese es el riesgo de empezar a utilizar herramientas sin tener claro qué pasa con ese tipo de derechos. Y ahí también aplicaría el tema de la melodía, pues que eso también es protegido, pues que él no está incurriendo también afectando otros derechos de autor. Exacto, porque una cosa es la letra de la canción, Y otra otra cosa es la composición musical, otra cosa son los arreglos musicales. Entonces, sí, la industria musical, el derecho de autor y la audiovisual tienen muchas aristas de cosas que se pueden proteger. Por ejemplo, una obra audiovisual tiene el libreto, que es obra literaria. Si hay sincronización de obras musicales en una película, en una telenovela, en una obra de teatro, tenés que tener un contrato de sincronización de obras ahí y hay obras musicales que son protegibles. La interpretación de los actores y actrices a través de los derechos conexos que lo vemos ahora es protegible. Entonces ahí hay una serie, son lo que llamamos obras de obras y tenés que hacer toda una gestión contractual muy juiciosa y muy limpia para poder determinar que lo último el productor o una persona específica si es el titular de todos los derechos de explotación sobre la obra final. Entonces eso es lo que se hace ahí, pero es algo que no todo el mundo sabe porque inclusive abogados de propiedad intelectual a veces nos dedicamos a ciertas industrias específicas. Por ejemplo, yo me especializo mucho en software, pero si a mí me dicen, no, es que yo necesito cosas de obras musicales y todo eso, yo tengo mi partner que se encarga de la industria musical y lo hacemos en conjunto, pero yo no soy experto, por ejemplo. Sí. ¿Sabías que uno debería registrar las versiones del software? ¿Con quién? ¿Qué? Mira, Sí, mañana voy a llegar con una lista de la cara. se llama la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Inclusive la solicitud de registro es gratuita. Uno lo puede hacer de manera gratuita. Lo que pasa es que a veces la gente no tiene el conocimiento para solicitar porque se necesita asesorar para proteger bien las cosas. ¿En qué sentido? Y en software pasa mucho de que la gente se lleva la información, se lleva las soluciones, hacen una copia espejo, o resulta que uno no tiene las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el ambiente de desarrollo solamente sea accesado de una forma específica o con unos login y unas claves específicas. Entonces hay mucha gente que lo que hace es que trabaja por prestación de servicios o trabaja en una empresa, pero resulta que tiene copia de todo. Entonces, listo, por ejemplo, en estos momentos yo estoy en un chicharrón con una empresa de salud en Bogotá, porque me decían, mire, es que nosotros en el 2016, nosotros venimos desarrollando un software que es una obra que ha venido evolucionando desde el 2003. Desde el 2003 hacen auditoría en salud. Todo lo que son cuentas médicas, RIPS, REPS, autorizaciones de IPS, PS, sistema, pues todo el sistema. Auditoría. Trabajan con la ADRES, todo eso. Me dijeron, es una obra que venimos desarrollando desde el 2003. En el 2016 contratamos un ingeniero que sabe también del sector salud, está involucrado pues, en muchas cosas de salud, para que él nos migrara todo el software y todo eso, que ya lo queríamos tener pues como software web. Tuvo acceso a toda la información, estuvo trabajando con nosotros hasta el 2022. Tuvimos un problema con él, lo sacamos a todos, nos tocó decirle que viniera y nos diera todas las cosas y las tenía en una USB, es decir, ya tenía copia. Y a finales de 2023 nos damos cuenta que está comercializando una solución igual a la de nosotros a varias empresas del sector. ¿Ahí qué hacemos? Entonces, listo. Uno dice,
primero hay que mirar todos los contratos, que se hayan tenido la cesión de los derechos patrimoniales. Segundo, ¿ustedes tienen registros? Sí, tenemos registros. ¿De qué tienen registro? No, el último registro fue por allá en el 2018. No tenían el software completo o como está en la actualidad. Entonces uno le recomienda a los clientes una gestión contractual, una gestión desde el punto de vista del registro, de por lo menos cuando el software tenga cambios sustanciales o que representen algo diferente en cuanto a funcionalidades para ir haciendo las diferentes registros de las versiones, porque así te va a dar una mayor seguridad jurídica al momento de enfrentarse a un eventual litigio. Que le decíamos, yo le decía a la persona, ellos nos pidieron un concepto jurídico para decir, vea, ¿lo podemos demandar o no? ¿Qué probabilidades de éxito tenemos? Entonces, desde el punto de vista contractual, estaban bien protegidos. Los contratos tenían algunas cosas por ajustar, pero estaba muy claro de que el software era de la empresa pues, que nos contrató a nosotros, de que él había tenido acceso a toda la información, tenía acuerdos de confidencialidad firmados. Se hizo todo, registramos una última versión del software ya con todas las funcionalidades, con todas las cosas. Pero en ese tipo de casos, para que un juez tome la decisión que no entiende nada de librerías, de código, de bases de datos, de una serie de cosas, lo que normalmente importa en un proceso de esos es un peritaje, donde una persona experta en ese lenguaje de programación ve código, líneas de código, rutinas y subrutinas, estudia manuales de usuario, pantallazos, nombres de las bases de datos, estructuras de las bases de datos, para lo último decirle al juez, mire, yo considero que esto es una obra derivada o definitivamente son dos obras que tienen las mismas funcionalidades o solucionan cosas muy similares, pero que llegan por diferentes vías. Entonces yo que les dije a ellos, mire, sí tienen buena probabilidad, pero todo depende de contratar un buen peritaje y eso vale. Eso puede estar costando entre 15 y 25 millones de pesos dependiendo de la persona que se contrate para hacer su peritaje, que tenga experiencia, etcétera. Entonces es algo que es complicado, pero lo importante es usted tener medidas de seguridad, buena gestión contractual, registrar el software para tratar de mitigar los riesgos de que se le lleven las cosas. Dirección Nacional, ¿qué, perdón? Dirección Nacional de Derecho de Autor. Gracias. Entonces, ¿cómo desde la propiedad intelectual puedo proteger un sistema de inteligencia artificial o obras generadas a través de inteligencia artificial? Desde el derecho de autor, en cuanto al input, escritos a través de obras literarias o científicas, fotografías o ilustraciones, sea en el mundo análogo digital, obras audiovisuales, software, compilación de bases de datos que ya vimos que se protegían vía derecho de autor. Y desde el proceso de protección de algoritmos vía patentes, tenemos, por ejemplo, el caso de FarmBeats de Microsoft. FarmBeats es una patente, bueno, es un proyecto de Microsoft que se creó ya hace años, hace como 10 años más o menos, ¿cierto? Sí, 10 años. Más o menos 10 años, donde también como con un componente de responsabilidad social frente a todo el tema agroalimentario en el mundo, Microsoft desarrolló un sistema que a través de una data que ya estaba procesada, por decirlo así, por los granjeros o por las personas que tenían ciertos cultivos y unos pronósticos que ellos hacían dependiendo del estado del clima, de la tierra, cómo estaba en cuanto a humedad, si necesitaba fertilizante o no, y todo eso, podían predecir cómo se podía potenciar esos acres o esas hectáreas de tierra para que los cultivos o las cosechas fueran mucho más productivos. Y ellos lo que hacen en la patente es que describen cómo se integra todo ese sistema de aprendizaje predictivo de las cosechas con un hardware y un software que permitía que a través de sensores se integrara todo, pudiera funcionar y a través de inteligencia artificial se le pudiera prender, por ejemplo, una alarma a un granjero o a una empresa de decir, mire, usted tiene que hacer en estos sectores de la granja o de la montaña, de las cosas, tiene que regar más. O aquí tiene que echar más fertilizante y así potencializar la producción de las granjas, por ejemplo. Entonces, son ejemplos de inteligencia artificial protegida a través de patentes y no tanto como el algoritmo por sí solo o el código por sí solo, sino involucrado con todo un sistema de hardware, sensores y dispositivos a través de los cuales se ejecuta todo el proceso. Porque a través de la patente no puedo proteger el software por sí solo, como código, sino que tiene que ser integrado con todo.
¿En qué estamos ya para ir finalizando en Colombia frente a regulación de sistemas de inteligencia artificial? Pues hay dos proyectos de ley que son muy generales y que realmente tratan cosas muy específicas que hoy en día pues, no han tenido como mucho desarrollo en la Cámara y en el Senado. Uno que es el 091 de 2023, que se limita a presentar propuestas de regulación de inteligencia artificial responsable e incentivos y propone plazos para que el gobierno a través del Ministerio de las TIC se establezca marcos normativos y éticos. El proyecto 130 de 2023, que con este se pretende armonizar el uso de ella frente a derechos de los trabajadores. Entonces, miran mucho el tema de ella desde el punto de vista laboral, pues y que nos vayan a mejorar derechos de trabajadores. Y algo que es muy fresco porque es de hace 2 semanas, que es el COMPES 4144 de 2025, que es muy importante frente a algunos temas, por ejemplo, como ética y gobernanza, talento humano en inteligencia artificial, porque a través de ese COMPES, que ustedes saben que son documentos estratégicos que tienen que ver mucho con la planeación del país, se dice que se va a invertir mucho dinero, o sea, o va a haber una inversión importante de recursos para entrenar personas y recurso humano en capacidades y skills relacionadas con inteligencia artificial, infraestructura de investigación, desarrollo e innovación y mitigación de riesgos. Pero ¿qué quedó faltando en ese COMPES? Es una cosa como de 300 páginas. Yo lo estuve ojeando, miré varias cosas, quedó faltando incentivos para el sector privado, no menciona nada, estrategias sectorizadas para diferentes industrias que están más avanzadas o que utilizan en este momento más sistemas de inteligencia artificial y una regulación clara, porque tampoco hablo nada de regulación. Es decir, es algo que en estos momentos es un saludo a la bandera, es algo que tenemos en el discurso muy bonito, Colombia puede que avance en inteligencia artificial, pero si esto no sale de este COMPES y realmente se convierte en leyes, decretos y un ecosistema regulatorio que nos permitan actuar con más certeza frente a algunos temas, pues simplemente, como les digo, va a quedar en un saludo a la bandera. Y ya por último, para finalizar la tertulia, tenemos unas reflexiones finales compartidas que no se van. Sí, y que inclusive yo quisiera que ustedes más bien nos comentaran qué se llevan de esta sesión, o sea, qué se llevan para ustedes, para las organizaciones, contar con la participación de Carlos, de Felipe y de Juanma en este cierre, porque al final creo que las conclusiones y las reflexiones lo hemos hablado en la noche, tarde-noche de hoy. Si quisiera, Ricardo Juan, vos, me escapó tu nombre. Margarita. Margarita Lady. y Lady, ¿qué se llevan de esta noche? Está bien por Luis. Tareas, muchas tareas para hablar con el equipo, a ver cómo hacemos bien. Exacto, a mirar qué hicimos bien y qué hicimos mal frente al playbook de hacks. Entonces, está muy interesante. Entonces, me mandaste muy preocupado. La verdad, de plata tarde o temprano, pues esperemos que tenga un retorno de 100 a 1, de 1 a 100. Y también con la charla de José, más tareas de pensar cómo ajustamos cuando el usuario accede a nuestro servicio y mirar el tema del registro de las versiones de software. Entonces, de hecho, agradezco mucho el espacio porque aprendí bastante y cambiaron el plan de trabajo. Marsh, Maggie, Mara. Yo que me llevo unas buenas prácticas con el tema que nos estuviste mostrando. Me pareció muy bacano. Y ahí se ve mucho como el costo de oportunidad también. O sea, también qué estamos haciendo para salir, ¿cierto? Pero cómo lo estamos haciendo, a qué costo. Y otra cosa, pues el tema de lo que estabas hablando. A mí el tema de propiedad intelectual me gustaba bastante cuando estaba haciendo la maestría. Pero básicamente de eso, o sea, acá todavía pues estamos a años luz de estar preparados para todo el tema de propiedad, derechos de autor, de todo eso. Entonces eso sí nos cuesta y cuesta mucho también esa formación también, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos desarrolladores, de cómo nos estamos blindando también con ellos, o ellos cómo están también asumiendo desde que están en las universidades, que ellos tienen pues desde el inicio por generar el derecho moral, pero esa parte, bueno, los patrimoniales. Es el patrimonial,
que realmente por lo general no están cediendo a las organizaciones. O sea, ahí hay como una línea que realmente a los profesionales no se les enseña, que siempre es como, usted tiene derecho a su parte moral, más no lo otro, o sea, lo otro por lo general pasa a ser de las organizaciones. Y no sé también muchas organizaciones cómo se blindan en el momento que crean esos contratos también laborales, porque si eso tampoco está contractualmente, ellos tampoco, pues ellos perfectamente pueden salir ya. Exacto, mira, eso es muy importante porque tú lo acabas de decir, uno nota en los ecosistemas de empresas creativas de diferentes sectores, puede ser software o agencias de publicidad, marketing, que generan sistemas, obras, software, etcétera, que a lo último que le prestan atención es a eso. Le prestan atención es cuando tienen un problema con alguien. Se fue una persona, es que nos dimos cuenta por allá que un año después de que salió de la compañía, de que finalizó un contrato de servicios o de freelance, etcétera, accedió por allá al repositorio o al ambiente de desarrollo y ¿por qué está accediendo? No, nos tenemos que blindar, tenemos que mirar cómo quitamos el acceso, miremos qué dice en el contrato, todo. Pero esa prevención debería ser antes de, porque eso puede costar mucho desde el punto de vista de tiempo, dinero. La recomendación es esa, uno tratar de mirar en los contratos laborales, en los contratos de servicios, que toda esa parte de propiedad intelectual, de confidencialidad y de uso de información esté muy bien regulada. Y de uno poder, porque uno a veces, uno lo que hace con todo eso es mitigar riesgos, no evitarlos. Mitigar riesgos porque uno no elimina un riesgo del todo, lo puede mitigar mucho, pero no se eliminan, es poder tratar de hacer conscientes a esos empleados o a esos contratistas de que, mire, esta información es mía, todo esto es mío, usted está recibiendo una remuneración, tiene sus derechos morales, sus cosas, pero no puede hacer nada con esto. Y lo que pasa es que hay una línea muy delgada y es que la gente dice, entonces ya no puedo trabajar, y esto es lo único que yo tengo experiencia. Entonces usted me está violentando un derecho fundamental, porque eso es lo que dice la mayoría. Yo no puedo trabajar, no. Lo que pasa es que usted como desarrollador, usted va generando unas rutinas y subrutinas de desarrollo y no significa que usted no pueda utilizar su experiencia para poder desarrollar algo similar, pero hágalo de cero. No utilice lo mismo. Usted no puede llegarle a un cliente. Usted estuvo trabajando en mi empresa y desarrollamos un software para Sudamericana de un agente virtual de atención, todo eso, y usted estuvo desarrollando 4 años en mi compañía. Usted no puede sacar, por ejemplo, los RFP, los requerimientos o las cosas técnicas que se levantaron para el desarrollo de ese agente virtual a un competidor que puede ser Colsanitas, donde usted le diga, es que yo ya tengo experiencia y no, tranquilo, no me den los requerimientos, yo ya tengo esto y trabajemos sobre eso. No, usted tiene que levantar la información y que ellos le digan cómo quieren hacer las cosas, que puede que sea similar o solucione lo mismo, sí, pero tiene que ser una obra distinta. No puedes copiar. No lo mismo. Y la experiencia que ya tuvo en la empresa previamente le va a servir mucho y probablemente la persona tenga muchas cosas en la cabeza, pero no te puedes ir a compartir la información, no utilizar la información que es mía. Entonces, eso es una línea muy delgada que a veces confunden los trabajadores y los empleados y dicen, no, es que yo ya no puedo trabajar, o es que esta persona se va a ir, entonces le tengo que incentivar para que no se vaya. No, hay formas de protegerse. Lo que pasa es que hay que mirar muy bien la estrategia, cómo hacer. Y Juanma, para darle cabida a nuestros amigos remotos, Juanma, Carlos o Felipe, que don Juanma tenía cámara ahorita y todo. No, pues yo la aprendí aquí ya lo último, pues porque ya, pues para hacer la reflexión. Miren, yo me quedo con muchísimas cosas. Realmente, esa última reflexión que hacen, que en el mundo de la publicidad, del marketing, donde más se está utilizando todo este tipo de cosas y sobre todo donde más se está exponiendo de manera pública, hablando en términos de creaciones, cómo lo están utilizando. Hay una cantidad de ejemplos gigantes. A mí todo el tema de todo lo que está evolucionando la parte de derechos de autor, inclusive para mí, como autor de libros y persona que estoy promoviendo este tipo de tecnologías dentro de ciertos sectores, realmente me lleva a una reflexión grandísima, grandísima, grandísima en ese punto. En el otro de lo que estábamos hablando, yo me quedo con una interrogante muy grande porque creo que todavía tenemos un vacío dentro de todo el diseño de la experiencia, teniendo en cuenta todo el ecosistema que nos hablabas, Juanca, de todo el ecosistema de cómo interactuar con las diferentes inteligencias artificiales para que se llegue a algo. Para mí, yo todavía me siento que el tema de la experiencia de usuario, sobre todo en la que está en el front, que es la que nosotros tenemos contacto y revisamos porque lo otro está atrás y eso lo sabe es el tecnológico, no la persona que está interactuando.
siento que tenemos un campo muy amplio que explorar, porque creo que la llegada de la inteligencia artificial es la que realmente va a detonar eso que estamos digamos, promoviendo hace tanto tiempo en las empresas, que es realmente centrarnos en lo humano, porque la tecnología nos está permitiendo a nosotros amplificar nuestro alcance, pero desde ahí, qué tan humano van a ser esas interacciones para nosotros poder hacer que todo este sistema funcione igual a como quisiéramos que lo hiciera una persona, pero de una manera mucho más, digamos que con capacidades maximizadas, es decir, es con capacidades infinitas, no finitas como lo tenemos hoy. Entonces, yo me quedo con esa reflexión porque creo que tenemos que empezar a explorar esos, digamos que esos puntos claves a nivel humano, que son los que tenemos que permear a todas esas tecnologías para lograr bien esas experiencias, que creo que todavía esas son conversaciones que todavía son muy elevadas para lo que estamos trabajando, pues digamos que para lo que hoy en día se está moviendo a nivel de compañías, pero creo que ahí es donde va a llegar un punto donde realmente, o sea, vamos a necesitar otros saberes, vamos a necesitar otros componentes, porque no es solamente el que sabe programar el lenguaje y cómo habla, sino realmente dónde está la gente de comportamiento, donde hoy en día se está hablando de las profesiones sobre toda la parte conversacional que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje escrito, de cómo se viene y cómo se permea, cómo trabajar emocionalidades y estructuras desde ese sentido. Entonces, creo que ahí hay una tarea súper bacana porque veo que hay un abismo gigante y que por más de que las ramas que están trabajando hoy ligadas al mundo del software, creo que todavía seguimos desconectando, es decir, seguimos hablando en Python versus al español en ese sentido. Una Y creo que reflexión. ahí Gracias, tenemos que Juan. encontrar algo ahí. Aquí vuelvo acá un momento y ya le doy paso a Felipe Carlos César. No, varias herramientas, lo que mencionaste al inicio, no lo tenía en el panorama. Sí, de una vez de ahí lo junté para hablarlo con el equipo. Súper interesante aparte. Ya en la parte de propiedad intelectual sí es algo en lo cual hemos venido trabajando y precisamente de la mano de la asesoría ahí de Daniel. Entonces, pues sí lo hemos pensado desde el inicio de proteger todo lo que estamos desarrollando, ¿sí? Y más por lo que mencionaba José, es para tener esos mecanismos por si llega algo a pasar a futuro, ¿sí? Entonces, sí, pues no es algo que quite mayor tiempo, sino es poderlo registrar y ir actualizando cada versión. Un proceso más, pero que no va a quitar en realidad mayor tiempo, pero sí te va a dar una seguridad para cualquier eventualidad, ¿ya? Entonces, sí, sí, varias herramientas en las cuales empezar a revisar con el equipo cómo podemos incluirlas. Y como bien lo mencionaste, no todas, sino ver cuáles con las pueden llegar a generar mayor impacto y ir incluyéndolas poco a poco. Y a medida que el mismo equipo empiece a incorporarlas, pues les va a ser mucho más fácil irles trabajando en cada ciclo. ¿Sí? Entonces, bien chévere. Carlos o Felipe, siguen ahí o ya están en la cena? Sí, yo ahí lo que me llevo es la parte de términos y condiciones, también me llevo ahí un trabajo de unos proyectos que tenía y por lo mismo que ahora, hoy en día las IAs dan tanta capa freemium que permite de manera fácil obtener resultados rápidos. Con Leonardo justo me dista una que tengo, que uno crea un avatar para salir del paso o pues para solucionar un problema rápido y no ve los términos y condiciones y va y saca esa producción y puede tener sus problemas ahí. Entonces, sí, tener muy en mano eso, ya que como todo está tan freemium ahora, sí puede la facilidad de llevar luego un problema más adelante. No, pues realmente esto fue un tema completamente nuevo para mí. No sabía que se podría incorporar pues como inteligencia artificial a todo el tema de experiencia de usuario. Fue muy chévere, muy ganador pues ahí con todo ese desarrollo que están haciendo. Y lo del tema de la propiedad intelectual era otro tema pues completamente nuevo. Me llevo grandes aprendizajes, la verdad. Interesante todos los temas que abordaron. Aliche. No, de verdad que la charla estuvo contrario a lo que pensé, muy enganchadora. Primero por lo que está diciendo, yo no se imaginaba que el tema de experiencia de usuario ya estuviera así como tan con su método también para utilizar. Me gustó cuando Juanma preguntó y se puede incorporar pues como esas pruebas también con usuario directo en ese play, era
Playbook. El del Playbook. Y pues, sin duda este tema de la protección de derechos es una cosa que uno no la piensa muy a menudo, y con todo lo que nos contaste, José, ya hay que detenerse un poquito y pensar bien lo que está haciendo uno cuando interactúa sobre todo con herramientas gratuitas. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, yo me llevo, esto me abrió la cabeza positivamente hablando, pero saliéndome un poquito, digamos, pensando en las implicaciones de esto, lo que me deja muy cuestionado es definitivamente el desafío de un marco legal y ético es gigante, y no solamente desde el punto de vista de desarrollo de interfaces, sino de lo que hacemos responsablemente con el uso de la tecnología en la IA. Y me voy a referir a algo que yo veía esta semana, que estaba mirando unas tendencias y ya estamos en una de ellas, que se llama verdades fragmentadas. Y es que a 2030 ya va a ser casi que imperceptible el tema de saber qué fue generado con inteligencia artificial y qué fue generado desde una interfaz humana, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos hace un llamado a la responsabilidad de entender ese marco legal, ético, de saber qué hacemos con la información y de cómo verificamos la información que estamos recibiendo. Ya el 60% de la gente, según Reuters, no cree en la información que hay rodando simplemente por el hecho de que no hay veracidad en las fuentes de información. Y las redes sociales sacándole la nalga a la verificación también. Exacto. Y las redes sociales se devuelven y dicen, me voy a devolver Facebook, Sí. y voy a implementar un sistema de verificación de comunidad humana en vez de la tecnología, pero existe el blockchain. Entonces me voy con la cabeza como con esa apertura de decir, el desafío legal y ético es gigantesco, no solamente desde el punto de vista de desarrollo, sino de todo lo que implica el uso de la tecnología de la IA. Y frente a eso, hay varios países en diferentes conglomerados como la Unión Europea y todo eso que están precisamente diciéndonos que definitivamente dentro de ese marco legal se va a tener que poner la obligación de que cualquier persona que cree algo a través de sistemas de inteligencia artificial tiene que anunciar obligatoriamente, porque está pasando eso que era. Y frente a tu comentario, yo lo abierto a tener una tertulia sobre AI responsable. Microsoft tiene una práctica muy bonita, pero digamos que hoy la idea era tocar esos dos temas que no eran como tan conocidos en el grupo, pero súper abierto. Podemos hacer una tertulia, no sé, virtual sobre AI responsable. Hay todos los temas para hablar, y hay unas prácticas que vienen inclusive desde Satya Nadella y el presidente Brad Smith, muy interesante. Entonces, súper abierto, pues, como para complementar la trayectoria del responsable, que es otro frente. Amigo Manuel. Bueno, Juan Carlos, gracias por la invitación. Creo que aquí, más que el punto que les puedo dejar como que lo revisen, GitHub Copilot es parte de Microsoft. De hecho, hay una opción donde dice, por favor, no vayas y busques nada que sea de propiedad intelectual, y también puedes buscar en Bing. Entonces, ahí les doy el tip, donde como Bing tiene esa parte de propiedad intelectual, esa búsqueda va a permitir que ya no te metas al menos en ese problema. Entonces, es así como un buen tip técnico, de alguna manera, para al menos mitigar el riesgo, que es lo que finalmente se está haciendo. Y ahí un poco habla, inclusive, en las búsquedas de Microsoft, propiedad intelectual, hay un checklist y unas filosofías, pues, que protegemos, que un poco no viene al caso, pues, porque no queríamos meterlo así, pero para quienes estén aquí, Felipe, Carlos, Juan, en realidad, y gracias, Manuel, por acompañarnos. Manuel es uno de nuestros líderes de GitHub para Latinoamérica, uno de nuestros líderes comerciales. En realidad, no, creo que normalmente él es el que estás poniendo cuando viene. Yo quiero cerrar con el tema, perdón por haber puesto eso sobre la mesa, pero es que de verdad que eso esta charla le abre a uno la cabeza a un panorama muchísimo más grande, que vos mismo decís, eso da para otra tertulia y muchas más, pero digamos que concientiza mucho. No, muchas gracias. No sé, Carlos, si estás ahí, creo que es el único que nos falta, pero escribo. Sí. Súper, creo que gracias, y no sé, quienes podamos, la idea es compartir aquí abajo cervecita, Compartir unos enlaces. Yo me metí ahorita y me pidió. No, espera, hay un enlace público de hacks. Voy a aprovechar que estoy conectado. No, para nada.
Rápidamente, este es mi WhatsApp. Esa. Hay un enlace totalmente público. Ya lo voy a por compartir en el chat para que todos lo tengamos y me confirmen. A ver, Igual la presentación la vamos a colgar también con... Y la grabación vamos a compartir. Pero chévere, gracias. Espero que de verdad. Excelente, la verdad es que era temas absolutamente nuevos para mí. Gracias por acompañarnos. No sé si ya habían tenido la oportunidad de estar por acá. Yo sí, pero Yo también les tenemos las títulos de aquí. ¿Algún ejemplo? Sí. Tengo estudios. me escribes y ya te mando mi email. Listo. Yo usualmente mi oficina es aquí o en el rodeo. Aquí en el rodeo. Ah, 80, no, mejor acá, porque yo voy a usar licenciado. Ok, entonces te doy esas dos opciones. Listo. No, yo te escribo ahí mañana con la ¿viste? Yo vengo el miércoles. Chao, Juan, voy a ya cerrar la sesión. A través del registro de todo.